Se burlaron del niño cuando se acercó al caballo maldito, susurrando que no pertenecía a ese lugar. Pero en el instante en que el animal inclinó la cabeza ante él, los rostros palidecieron y el jefe se quedó helado mientras todos guardaban silencio. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. Las risas cortaban el aire caliente de la tarde como cuchillos. Mira, mira, el huérfano quiere jugar con el monstruo. Miguel no necesitaba voltear para saber quién hablaba. Era la voz áspera y siempre burlona de Carlos. El niño siguió caminando, con los ojos fijos en el punto negro al fondo del corral más alejado. Su corazón latía muy fuerte, tan fuerte que creía que todos podían oírlo. «Oye, mocoso, ¿te quedó arena en los oídos?», gritó Carlos otra vez. «Don Rodrigo dijo que nadie se acerque a ese diablo. ¿O quieres que te patee la cabeza?». Miguel se detuvo, respiró hondo. El polvo del camino le hizo cosquillas en la nariz. No dijo nada, solo apretó los dedos alrededor del borde de su camisa de manga larga, frotando la tela áspera entre el pulgar y el índice. 1, 2, 3 veces, como hacía su papá. «Déjenlo», dijo otro vaquero, recostado contra la cerca de madera. «Si el chamaco quiere que el caballo lo mande al cielo, es su problema. Nosotros nos quedamos aquí, lejos». Más risas. Miguel las sintió como golpes pequeños en la espalda, pero no se dio la vuelta. Sus ojos, grandes y color avellana, no se despegaban de Sombra. El caballo estaba solo, siempre solo, en un corral especial, hecho con tubos gruesos de metal, alejado de los otros animales, de la casa principal, de todo. Desde lejos, Sombra parecía una estatua de oscuridad, un animal enorme, más grande que cualquier caballo del rancho El Suspiro. Su pelaje negro brillaba bajo el sol de las 4 de la tarde. No se movía, pero Miguel sabía que estaba alerta. Siempre lo estaba. Todos le tenían miedo. Decían que Sombra estaba maldito, que había llegado al rancho hacía más de un año, traído por un hombre del que nadie quería hablar, y desde ese día solo había traído problemas. Pateaba a cualquiera que se acercara, relinchaba con un sonido que helaba la sangre. 2 vaqueros experimentados habían intentado domarlo. Uno terminó con un brazo roto, el otro juró no volver a pisar ese corral. Don Rodrigo, el dueño del rancho, dio una orden clara: nadie debía molestarlo, ni siquiera mirarlo mucho. «Es un animal dañado», había dicho con su voz grave, sin dar más explicaciones. «Y lo dejamos en paz». Pero Miguel no podía dejarlo en paz, porque cuando, por casualidad, sus miradas se encontraban a lo lejos, Miguel no veía furia en los ojos de Sombra. Veía algo que reconocía muy bien, algo que vivía dentro de su propio pecho desde hacía 2 años, desde que su papá no volvió a casa. Veía miedo, y una tristeza tan profunda que le apretaba el corazón. Hoy, esa tristeza pesaba más que el miedo a las burlas, más que el miedo a la orden de Don Rodrigo, más que el miedo a las patadas terribles de aquel caballo. Con pasos pequeños pero firmes, Miguel siguió adelante. Dejó atrás el sonido de las risas, que ahora se mezclaban con apuestas. Aquel caballo lo tira al primer paso. A que ni siquiera llega a la cerca. «Carlos, ¿cuánto le apuestas al hospital?». Miguel no escuchaba, solo veía el portón de metal, solo sentía el sol caliente en su nuca y el polvo que se levantaba con cada paso. Su mundo se redujo a la cerca, al caballo y al latido en sus oídos. Llegó al portón. El metal estaba caliente al tacto. Del otro lado, a unos 15 pasos de distancia, Sombra se movió por primera vez. Giró su poderosa cabeza. Sus orejas puntiagudas y alerta se aplastaron contra el cráneo. Un rumor profundo, un bufido de advertencia, salió de sus fosas nasales. Miguel congeló el aire en sus pulmones. «Tranquilo», susurró. Su voz sonó tan débil que apenas la escuchó él mismo. «Solo vine a verte». Sombra dio un paso atrás. Sus músculos bajo el pelaje brillante se tensaron como cuerdas. Miguel vio el brillo de sus ojos negros. No había maldad allí. Había alarma. El animal olfateó el aire buscando peligro. «Ellos te tienen miedo», continuó Miguel en el mismo tono bajo, como si le contara un secreto. «Pero yo no, yo sé lo que es estar solo». El caballo resopló, sacudiendo su crin negra y espesa. Una de sus patas delanteras, la izquierda, golpeó el suelo seco. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Un ritmo nervioso. «Tu casa es muy grande», dijo Miguel, sin apartar la mirada. «Y está vacía. La mía también es grande, y también está vacía». No sabía si el animal entendía las palabras, pero hablaba por hablar, por llenar el silencio pesado que había entre ellos, por decir en voz alta las cosas que siempre pensaba.
Su mano todavía en el portón temblaba un poco, la apoyó con más fuerza. A veces miro el cielo de noche, murmuró. Hay tantas estrellas, parece que el cielo también está solo, tan grande y con tantas lucecitas perdidas. Sombra dejó de patear el suelo. Las orejas que estaban planas se movieron un poco, solo un poco, como si intentaran captar mejor aquel sonido suave y constante. Miguel sintió un pequeño destello de esperanza. No era mucho, pero era algo. El caballo no se había acercado, pero ya no bufaba. ¿Qué haces, muchacho? ¿Rezas? La voz burlona de Carlos sonó muy cerca. Miguel dio un respingo. No se había dado cuenta de que los vaqueros se habían acercado. Ahora estaban todos al otro lado de la cerca exterior de madera, a unos 10 metros de él, observando como si fuera un espectáculo. Carlos estaba sentado en lo alto de la cerca, con una sonrisa ancha en el rostro. Sigue, sigue, dijo Carlos. A ver qué inventas. ¿Le vas a contar un cuento de hadas? Miguel lo ignoró. Respiró otra vez y se concentró en Sombra. El caballo también había visto al grupo de hombres. Su cuerpo se había puesto rígido otra vez. Su mirada iba de Miguel a los vaqueros y volvía a Miguel. No les hagas caso, susurró Miguel con un poco más de fuerza. Ellos no ven lo que yo veo. Ellos solo ven un caballo grande. Yo veo a alguien que tiene miedo, como yo a veces. Calló. No sabía qué más decir. Las palabras se le habían acabado. Solo le quedaba el silencio y la mirada de aquel animal. Entonces hizo algo que ni él mismo planeó. Con mucho cuidado, muy lentamente, deslizó su brazo entre dos barras del portón de metal. Abrió la mano. Su palma, pequeña y sucia de polvo, quedó expuesta al aire vacío del corral. No ofrecía nada, no tenía azúcar, ni manzana, ni heno, solo su mano vacía. Un murmullo recorrió al grupo de vaqueros. «Está loco de remate», dijo uno. «El caballo le va a arrancar el brazo». Carlos dejó de sonreír. Su expresión se volvió seria, casi incrédula. «Baja el brazo, niño», ordenó sin burla esta vez. «Eso no es un juego». Miguel no bajó el brazo, lo mantuvo allí, extendido. Sintió cómo el calor del sol le quemaba la piel. Un sudor frío le corría por la espalda. Sombra observaba la mano, sus orejas giraban como antenas. Dio un paso hacia adelante, luego otro. Era un movimiento tan lento que apenas se notaba. El aire parecía haberse espesado. Nadie en el grupo hablaba, ni siquiera Carlos. El caballo avanzó un tercer paso. Ahora estaba a solo unos pasos del portón. Miguel podía ver los detalles de su pelaje, los músculos que se movían bajo la piel, el brillo húmedo de sus ojos. Podía oler su aroma, a animal, a tierra, a libertad encerrada. Sombra bajó la cabeza, la acercó a la mano extendida. Miguel cerró los ojos por un instante, esperando el dolor, el golpe, pero no llegó. Sintió un golpe de aire caliente en su palma, el resoplido húmedo del caballo. Luego, una textura áspera y suave al mismo tiempo rozó su piel. Miguel abrió los ojos. Sombra estaba frotando su hocico contra la palma de su mano. Era un contacto leve, casi tímido. Los grandes ojos negros del animal lo miraban fijamente. Ya no había alarma, había curiosidad. Y algo más, algo que Miguel no podía nombrar, pero que le calentó el pecho. Con un movimiento aún más lento, Miguel giró la mano y dejó que sus dedos tocaran el lado del hocico de Sombra. La piel era cálida y aterciopelada. El caballo no se movió, no se encabritó, no bufó, solo parpadeó, dejando que aquellos dedos pequeños lo acariciaran. Un silencio absoluto cayó sobre el rancho. El suspiro. Ya no se oían risas, no se oían apuestas, no se oía el viento, solo el respiro profundo y rítmico del caballo y el latido acelerado del niño. Miguel habló, y su voz ahora era un hilo de sonido, cargado de una emoción que le llenaba la garganta. «Lo sabía», susurró, solo para Sombra. «Lo sabía, no eres malo, solo estabas asustado». Desde su puesto en la cerca, Carlos hizo un movimiento brusco. Su boca estaba abierta. Todo su aire, toda su arrogancia, parecía haberse escapado de golpe. Perdió el equilibrio. Con un ruido sordo y una nube de polvo, cayó de la cerca al suelo. El sonido rompió el hechizo. Sombra levantó la cabeza de un golpe, alerta otra vez, pero no retrocedió. Solo dio un paso lateral, manteniendo su mirada en Miguel. Miguel bajó el brazo. Lo sintió dormido pero feliz. Miró a su alrededor. Los vaqueros lo miraban a él, luego al caballo, luego otra vez a él. Sus rostros mostraban incredulidad, sorpresa y en algunos casos, un nuevo respeto. Nadie dijo nada. Miguel entonces levantó la vista. Hacia la casa principal, una construcción blanca y larga con un balcón de hierro forjado en el segundo piso.
Allí, en la sombra del balcón, estaba don Rodrigo. El dueño del rancho no se movía, estaba de pie, rígido como un poste, con las manos apoyadas en la baranda de hierro. A la distancia, Miguel no podía ver la expresión de su rostro, pero sí pudo ver un movimiento. Don Rodrigo llevó una de sus manos grandes a su pecho, como si le faltara el aire, y luego la apretó contra el puño de su camisa. Los dos se miraron a través de la distancia polvorienta, el hombre alto y severo en el balcón, el niño delgado frente al caballo indomable. Miguel, sin saber por qué, sintió un escalofrío. No era el escalofrío del miedo, era diferente, era como si, al tocar a Sombra, hubiera tocado algo más. Algo profundo y antiguo que dormía bajo la tierra del rancho, algo que ahora, despierto, los observaba a todos. Don Rodrigo dio media vuelta, desapareció en la penumbra del balcón sin hacer un gesto, sin decir una palabra. La tarde siguió su curso. El sol comenzó a bajar, pintando el cielo de naranja y rosa. Pero nada en el rancho el suspiro volvería a ser igual. Un niño había puesto su mano en el hocico de una sombra. Y la sombra había dejado de ser una sombra para convertirse en un amigo. Esa noche, en su oficina con muebles oscuros, don Rodrigo no encendió la lámpara. Se sentó en la oscuridad, mirando un pequeño relicario de plata que sostenía entre sus manos. Dentro, el retrato descolorido de una mujer sonriente. «Tiene los mismos ojos que su padre», dijo en voz alta para la habitación vacía. Su voz sonaba rota. Y la misma determinación, la misma temeridad. Ajustó el puño de su camisa izquierda, donde guardaba el relicario. Sus manos, grandes y nududas, temblaban ligeramente. «Dios mío», susurró, mirando por la ventana hacia los corrales, donde ahora sabía que un niño y un caballo dormían bajo el mismo cielo estrellado. «No permitas que la historia se repita, por favor, no por mi culpa otra vez». Afuera, en el corral de metal, Sombra descansaba con la cabeza baja. Junto a la cerca, sentado en el suelo con la espalda apoyada en los barrotes, Miguel dormitaba. No se había atrevido a irse. No quería que Sombra se sintiera solo otra vez. En sueños el niño sonrió. Soñó con galopar sobre un lomo negro, bajo un cielo sin fin. Soñó con una voz, no la de su padre, sino la de otro hombre, gritando con furia. Soñó con el sonido de un trueno, que no era un trueno, sino el golpe de algo contra la tierra. Y Sombra, a su lado, movió las orejas en la oscuridad. Soñaba también, pero en sus sueños solo había silencio y el calor tranquilo de una mano pequeña que no hacía daño. El sol de la mañana calentaba las piedras del patio del rancho. El suspiro, pero el aire parecía diferente, más silencioso. Los peones que arreglaban una silla de montar o llevaban cubos de agua miraban de reojo hacia el corral de metal. Allí, Miguel le pasaba una mano lenta por el cuello a Sombra. El caballo comía heno tranquilo, sin prestar atención a los movimientos a lo lejos. Cada pocos minutos levantaba la cabeza y la giraba hacia Miguel, como para asegurarse de que seguía allí. «Trae más agua», dijo la voz áspera de Carlos. Miguel se dio la vuelta. Carlos estaba parado a varios metros de distancia, junto al bebedero exterior. No miraba a Miguel, miraba a Sombra. Su expresión era dura, como si estuviera estudiando un problema. Un peón joven, de nombre Toño, llevó un cubo pesado y lo vació en el abrevadero del corral. Lo hizo rápido, alejándose de inmediato. «Gracias, Toño», dijo Miguel. El peón asintió con la cabeza sin sonreír y se fue. No hubo burlas, no hubo comentarios, solo ese silencio incómodo que había caído desde el día anterior. Carlos se acercó un paso más a la cerca, pero no demasiado. Cruzó los brazos. «Don Rodrigo quiere verte», dijo. Su voz no era burlona, era plana, como el agua estancada. Miguel sintió un nervio en el estómago. «¿Ahora?» «Sí, ahora, deja al animal». Miguel dudó. Le dio una última palmada suave a Sombra. «Vuelvo pronto», le susurró. Sombra resopló, como si hubiera entendido. Miguel siguió a Carlos hacia la casa principal. Notó que los hombros del capataz estaban tensos, que caminaba rápido, sin mirar atrás. En el camino pasaron frente a un grupo de 3 vaqueros. Hablaban en voz baja. Al ver a Miguel, callaron. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Efraín, le dirigió una pequeña inclinación de cabeza, algo que nunca había hecho antes. Carlos lo vio y frunció el ceño. Su paso se hizo aún más rápido. Don Rodrigo no estaba en su oficina. Estaba en el amplio patio interior de la hacienda, bajo el arco de sombra que formaba el corredor. Tenía un periódico en las manos, pero no lo leía. Lo sostenía con fuerza, como si fuera a romperlo. «Señor», dijo Carlos, deteniéndose a una distancia respetuosa. Miguel se quedó junto a él, con los ojos bajos. Jugueteaba con el borde de su camisa. Don Rodrigo dejó el periódico sobre una mesa de hierro. Se tomó su tiempo para mirar a Miguel. Sus ojos grises recorrían al niño, de los pies descalzos y polvorientos al pelo rebelde.
«Anoche dormiste fuera», dijo al fin. No era una pregunta. Miguel asintió. «Sí, señor, al lado del corral». «¿Por qué?» Porque Sombra se iba a quedar solo». La respuesta salió natural, sin pensar. Don Rodrigo apretó los labios, hizo un gesto con la mano, brusco, como alejando una mosca. «No puedes dormir en la tierra, te vas a enfermar». «No me enfermé. Es una orden». La voz de don Rodrigo retumbó en el patio, más fuerte de lo necesario. Miguel dio un pequeño salto. Carlos permaneció inmóvil, una sombra callada a su lado. Don Rodrigo respiró hondo, se ajustó el puño de su camisa. Cuando habló de nuevo, su tono era más controlado, pero no más suave. «Lo que hiciste ayer fue una imprudencia, un peligro. Ese animal es impredecible». «Él no me hizo nada», dijo Miguel, y al instante se arrepintió de contradecirlo. Don Rodrigo lo miró fijamente. «Hoy no. Y mañana. Un animal no piensa, muchacho, reacciona, y ese en particular tiene malas reacciones». Hizo una pausa. «No quiero que te acerques más a ese corral. Necesitas hacer tus tareas, ayudar en la cocina, aprender cosas útiles». Miguel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Pero él me conoce ahora, yo lo puedo cuidar, le puedo ayudar». «No». La palabra cayó como una losa. «No es un juego, no es una mascota, es un problema que yo tengo aquí, y tú no vas a ser parte de ese problema, ¿está claro?». Miguel no dijo nada, solo pudo asentir, con un nudo enorme en la garganta que le impedía hablar. «Carlos», dijo don Rodrigo dirigiéndose al capataz, «te encargas de que se cumpla. El niño no pone un pie en esa parte del corral. Y tú», añadió, mirando de nuevo a Miguel, «obedeces, o habrá consecuencias». Don Rodrigo cogió el periódico y entró en la casa. La puerta de madera pesada se cerró con un golpe seco. Miguel se quedó donde estaba, mirando sus propios pies. Sentía la mirada de Carlos en él. «Ya lo oíste», dijo Carlos. Su tono había recuperado un deje de su antigua burla, pero era más frío. «El jefe ha hablado, a hacer caso». «Él no entiende», murmuró Miguel, más para sí mismo. Carlos se rió, un sonido seco y sin alegría. «Oh, él entiende que un mocoso le está complicando la vida. Ese caballo valía más muerto que vivo. Ahora, contigo de por medio, es un dolor de cabeza, y a don Rodrigo no le gustan los dolores de cabeza». Miguel levantó la vista, confundido. «¿Qué quiere decir?». Carlos se encogió de hombros. «Nada, solo que hagas lo que te dicen, y aléjate de lo que no es tuyo». Dio media vuelta y se alejó, silbando una tonadilla baja y desafinada. Miguel se quedó solo en el patio. El sol de las 9 de la mañana ya calentaba fuerte, pero él sentía frío. La noticia no se quedó en el rancho. Los vaqueros hablaron en el pueblo. Los del pueblo hablaron con los que pasaban por la carretera. Y las palabras viajaron, de boca en boca, por los caminos polvorientos de Jalisco, hasta llegar a las calles pavimentadas de Guadalajara. 2 días después, en una oficina del piso 14 de un edificio de cristal, un hombre colgó el teléfono. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Se llamaba Rafael Salazar. Era un hombre de unos 45 años, con el cabello engominado y un traje que costaba más que lo que un peón ganaba en 6 meses. En su escritorio, de madera pulida, no había papeles de trabajo. Había fotos, una de él con un caballo de carreras, otra con un político sonriendo, y un mapa topográfico del municipio de Tequila, con una zona marcada en rojo, el rancho El Suspiro. «Un niño y un caballo endemoniado», dijo en voz alta para nadie. «Qué curioso». Se levantó y fue hacia la ventana. Desde allí se veía la ciudad extendiéndose, pero los ojos de Rafael no veían la ciudad, veían campos de agave, veían tierras secas que en sus manos podían convertirse en algo rentable, un club de golf, un desarrollo de casas de lujo. El rancho de don Rodrigo Mendoza era la última pieza que le faltaba para unir 2 grandes propiedades que ya había comprado a escondidas. Había intentado comprarlo antes, ofrecido dinero. Don Rodrigo, ese viejo terco, siempre se había negado. Había hablado de honor, de legado familiar. Discurso vacío para un hombre que se estaba hundiendo en deudas. Pero esto era nuevo. Un niño que domaba al caballo loco. Rafael no creía en milagros, creía en espectáculos, creía en cosas que se podían vender. Imaginó una carpa grande, luces, un anuncio. El niño que susurra al caballo diabólico. La gente pagaría bien por ver una rareza así, y después, cuando el espectáculo perdiera novedad, el caballo podía ir a subasta para algún coleccionista excéntrico, y el niño
Bueno, el niño podía volver a donde viniera, y el rancho, sin su dueño hundido en más problemas, sería finalmente suyo. Sonrió de nuevo. Era un plan simple, elegante. Llamó a su secretaria. Sandra, cancela mis citas de mañana. Voy a hacer un viaje al campo, y busca en el archivo todo lo que tengamos sobre las deudas del rancho El Suspiro. Todo. En el rancho, la tarde del tercer día, Miguel intentaba obedecer. Estaba en la cocina, pelando un montón de papas para la cena. La abuela Lucía, la cocinera, movía una olla grande sin decir palabra. Su nieta, una niña menuda y de pelo muy negro llamada Lucía, como ella, pasaba trapos por la mesa. De vez en cuando, sus ojos, grandes y oscuros, se posaban en Miguel. Miguel pelaba mecánicamente. Su mente estaba en el corral de metal. Estaría Sombra esperándolo. Pensaría que lo había abandonado. De repente, se oyó el ruido de un motor potente acercándose por el camino de tierra. No era el camión destartalado del rancho. Era un sonido bajo, de lujo. Don Rodrigo, que estaba revisando unas cuerdas en el granero, levantó la cabeza. Carlos, que supervisaba a unos hombres, dejó de silbar. Un automóvil largo y plateado, cubierto de una capa gruesa de polvo, se detuvo frente a la casa principal. La puerta se abrió. Rafael Salazar bajó, ajustándose los puños de su camisa blanca inmaculada. Sonreía. Don Rodrigo, dijo extendiendo una mano. Qué gusto verlo de nuevo. Qué aire tan puro tiene usted aquí. Don Rodrigo no tomó la mano ofrecida. Se limpió las propias en el pantalón, dejando una mancha de tierra. Su rostro era una máscara de piedra. Salazar, no esperaba su visita. Oh, eran tantas las ganas de ver cómo le va en este rincón tan bonito. Rafael bajó la mano sin inmutarse. Su mirada recorrió los edificios, los corrales, como calculando su valor. Se detuvo un instante en Miguel, que observaba desde la puerta de la cocina. Y he oído un rumor fascinante, tan fascinante que tuve que venir en persona. Don Rodrigo no dijo nada, solo esperaba. Hablemos en privado, ¿le parece?, propuso Rafael con la misma sonrisa de dientes perfectos. Los dos hombres entraron en la casa. La puerta se cerró. Miguel sintió un escalofrío. Aquel hombre del auto fino no había venido a respirar aire puro. Lo sabía, lo supo por la forma en que lo había mirado, como si fuera una cosa interesante. Desde el otro lado del patio, Carlos observaba la casa con los ojos entrecerrados. Su expresión era pensativa. Luego, miró hacia Miguel. La sonrisa que apareció en su rostro no era amable. Era la sonrisa de alguien que acaba de recordar algo. Rafael estuvo dentro de la casa casi una hora. Cuando salió, su sonrisa era más tensa, pero seguía allí. Don Rodrigo lo acompañaba hasta el auto. El rostro del dueño del rancho estaba pálido, y una vena latía en su sien. Piénselo, don Rodrigo, dijo Rafael, subiendo al auto. Es una oferta más que generosa, por el niño y el animal. Le soluciona muchos problemas, y a mí me daría un entretenimiento curioso. Todos ganan. Mi respuesta es la misma de siempre, dijo don Rodrigo. Su voz sonaba ronca, como si le costara trabajo hablar. No están en venta, ni el niño, ni el caballo, ni una piedra de este rancho. Rafael hizo un gesto de falsa pena. Qué lástima, la lealtad es una virtud admirable, pero a veces es muy cara. Su mirada fue hacia los tejados que necesitaban reparación, hacia los postes de madera gastados. Buenas tardes. El auto plateado arrancó y se perdió en una nube de polvo. Don Rodrigo se quedó inmóvil, mirando el vacío. Luego, se llevó una mano a la frente. Parecía cansado. Viejo. Miguel quiso acercarse, quiso preguntar, pero algo lo detuvo. El miedo a la respuesta, el miedo a oír lo que ese hombre había venido a ofrecer. Carlos, en cambio, se acercó. ¿Todo bien, patrón? Don Rodrigo bajó la mano, enderezó la espalda. La máscara de severidad volvió a su lugar. Todo está bien. Vuelve a tu trabajo. Pero nada estaba bien. Miguel lo veía. El aire tranquilo del rancho se había ido para siempre. Ahora había una presión silenciosa, como el cielo antes de una tormenta. Y en la mirada de Carlos, mientras éste se alejaba silbando su misma tonada de siempre, había un nuevo brillo. El brillo de una idea. La prohibición de don Rodrigo pesaba en el aire como una losa, pero Miguel no podía alejarse, no completamente.
Por las mañanas, desde lejos, mientras llevaba agua a las gallinas o recogía leña, sus ojos buscaban siempre el corral de metal, y a veces, en la quietud de la tarde, se sentaba detrás del granero, desde donde podía ver un pedazo de ese encierro. Sombra siempre parecía saber que estaba allí, aunque no pudiera verlo. El caballo se quedaba quieto, mirando en dirección al granero, las orejas erguidas. Era un contacto a distancia, pero era algo. Una semana después de la visita del hombre del auto plateado, el aire seguía tenso. Don Rodrigo pasaba horas encerrado en su oficina. Carlos silbaba su tonada sin parar, y su mirada seguía a Miguel con una atención que no era normal. Ese día, cerca de las 5 de la tarde, Miguel terminó sus tareas temprano. La abuela Lucía le había dicho que podía irse. El sol empezaba a bajar, pintando todo de un color dorado. Sin pensarlo dos veces, sus pies lo llevaron hacia el lado oeste del rancho, lejos de la casa principal, hasta un punto donde la cerca de postes de madera del corral grande se unía con la de tubos de metal del corral pequeño. Desde allí, escondido por unos arbustos espinosos, podía ver a Sombra. El caballo estaba en el otro extremo, inmóvil. «Hola», susurró Miguel. Sombra giró la cabeza al instante. Sus orejas se movieron hacia el sonido. Dio unos pasos, pero se detuvo a mitad del corral. No se acercaba más. Era como si una línea invisible lo detuviera. Miguel notó algo. Sombra cojeaba, solo un poco. Favorecía su pata trasera derecha. «¿Te hiciste daño?», preguntó Miguel, olvidándose de susurrar. El caballo resopló, dio una vuelta lenta y al hacerlo, la luz del atardecer iluminó su lado derecho. En el músculo de la pata trasera, justo por encima de la articulación, Miguel vio algo que no había visto antes. No era sucio, era una línea más clara, una marca en la piel oscura, una cicatriz. Era larga, muy larga, y no tenía la forma irregular de un rasguño de alambre o de una piedra. Era una línea demasiado recta, demasiado limpia. Algo frío se le enredó en el estómago a Miguel. No era un accidente. Esa herida la había hecho alguien. A propósito, la idea le quemó por dentro. Sin pensar en las órdenes, en don Rodrigo, en nada, Miguel gateó entre la parte baja de la cerca de madera y el suelo. Estaba dentro del corral grande, pero una verja interior separaba este espacio del de Sombra. Se acercó a esa verja de tubos. «Déjame ver», dijo. Su voz temblaba. Sombra se acercó esta vez. Caminó con esa leve cojera hasta quedar al otro lado de la verja. Giró su cuerpo, presentando la pata herida. Miguel se agachó. A través de los tubos pudo ver la cicatriz de cerca. Era vieja, la piel estaba lisa, pero marcada para siempre. En los bordes, casi imperceptibles, había otras marcas pequeñas, como puntos. No podía alcanzar a tocarla, pero no hacía falta. Esa cicatriz contaba una historia de dolor. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Miguel, y sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. «Dime quién». Sombra, por supuesto, no respondió. Solo inclinó la cabeza y miró al niño con sus ojos profundos. En ellos, Miguel creyó ver el reflejo de un recuerdo amargo. Al día siguiente, Miguel buscó a Efraín, el vaquero más viejo del rancho. Lo encontró en el establo, trenzando una cuerda nueva. El hombre tenía la piel como cuero viejo y unos ojos que habían visto mucho. «Buenos días, Efraín», dijo Miguel, parándose a su lado. «Buenos días, muchacho», respondió el hombre, sin dejar de trabajar. Miguel esperó un momento, jugueteó con el borde de su camisa. «Efraín, usted conoce a todos los caballos, ¿verdad?». «Más o menos». «¿Y a Sombra, lo conoce desde que llegó?». Los dedos de Efraín se detuvieron un instante, luego reanudaron el trenzado, más lento. «Sí, estuve aquí cuando lo trajeron». «¿Quién lo trajo?». Efraín no miró a Miguel. «Un hombre, ya no viene por aquí». «¿Qué hombre?», insistió Miguel. El corazón le latía fuerte. «Sombra tiene una cicatriz, en la pata, muy fea, alguien se la hizo». El viejo vaquero dejó la cuerda a un lado. Por fin miró a Miguel. Su expresión era seria, con un poco de pena. «Muchacho, algunas cosas es mejor no revolverlas. Ese caballo tuvo una vida dura antes de llegar». «¿Pero por qué? ¿Quién era ese dueño?». Efraín miró hacia la puerta del establo, como asegurándose de que nadie más escuchara. Bajó la voz. «Era un hombre con malas costumbres, muy bravo, no con los animales, sino contra ellos. Se llamaba Enrique». La palabra cayó en el silencio del establo como una piedra en un pozo. Enrique, un nombre. Miguel lo probó en su mente. No lo había escuchado nunca. «¿Enrique quién?», preguntó. El rostro de Efraín se puso rígido. «Olvídalo, niño. Es un nombre que no se debe decir aquí. Trae mala suerte». «¿Era pariente de don Rodrigo?». La reacción fue instantánea. Efraín se puso de pie, rápido para un hombre de su edad. Sus ojos mostraban alarma.
No, no hagas esa pregunta, no a mí, no a nadie, ¿entendido? Agarró su cuerda. Tengo trabajo, y se marchó, dejando a Miguel más confundido que antes, pero ahora tenía un nombre. Enrique, preguntó a otro peón más joven mientras ayudaba a cargar sacos de alimento. Oye, ¿conoces a alguien llamado Enrique? El peón se puso pálido. ¿Quién te dijo ese nombre? No hables de eso. Y se alejó. Cada vez que mencionaba el nombre, la reacción era la misma. Miedo, incomodidad, silencio. Era como si Enrique fuera una palabra maldita, peor que la supuesta maldición de Sombra. Al final de la tarde, la curiosidad y la rabia por la cicatriz de Sombra eran más fuertes que el miedo. Miguel vio a Carlos salir del corral de los potros. Era el único que no parecía asustarse de nada. Tal vez él sí hablaría. Carlos, lo llamó Miguel corriendo hacia él. Carlos se detuvo, una ceja se levantó, burlona. ¿Qué pasa, domador? ¿Necesitas consejos? Miguel ignoró el comentario. Quiero preguntarte algo. ¿Conoces a un hombre llamado Enrique? La sonrisa se borró del rostro de Carlos. Sus ojos pequeños y vivaces se volvieron fríos y alertas. Miró a Miguel de arriba a abajo. ¿Por qué preguntas eso? Por Sombra. Alguien le hizo daño, y todos dicen que fue un tal Enrique. Carlos soltó una risa corta y falsa. Ah, ya veo, el detective. Pues sí, muchacho. Enrique era el dueño de ese caballo, un tipo difícil. Se fue hace mucho. Empezó a caminar como si el tema no tuviera importancia. Miguel lo siguió. ¿Era familiar de don Rodrigo? Carlos se detuvo en seco. Se dio la vuelta. Su expresión ahora era extraña, como si estuviera disfrutando de un secreto. ¿Por qué no se lo preguntas a él, a don Rodrigo? Dile que quieres saber sobre su querido hermano Enrique. Miguel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Su hermano? Claro, dijo Carlos, y su sonrisa regresó, llena de malicia. Enrique Mendoza, el hermano menor del patrón, el oveja negra de la familia. ¿No te lo había contado nadie? Hizo una pausa, saboreando el impacto. Pues ahora ya sabes, y te doy un consejo, mocoso. No vuelvas a mencionar ese nombre cerca de don Rodrigo, a menos que quieras ver una furia de verdad. Carlos se alejó, silbando su tonadilla. Miguel se quedó paralizado. Hermano. Enrique era el hermano de don Rodrigo. La pieza del rompecabezas encajaba con un golpe seco y aterrador. Sin dudarlo, corrió hacia la casa principal. La rabia por Sombra, la necesidad de saber, lo empujaban. Llegó a la puerta de la oficina y llamó sin esperar respuesta. «Adelante», dijo la voz grave desde dentro. Miguel abrió la puerta. Don Rodrigo estaba sentado tras el escritorio, con unos papeles en las manos. Al ver a Miguel, frunció el ceño. «¿Qué pasa? Deberías estar ayudando con la cena». Miguel respiró hondo. «¿Quién es Enrique?». Los papeles en las manos de don Rodrigo crujieron. Su rostro, de un momento a otro, perdió todo el color. Se puso de pie tan rápido que la silla chirrió contra el piso de madera. «¿Qué dijiste?», preguntó. Su voz era un susurro cargado de algo peligroso. «Enrique», repitió Miguel, aunque el miedo empezaba a subir por su garganta. «El hermano de usted, el dueño anterior de Sombra, ¿fue él quien le hizo la cicatriz?». Don Rodrigo dio la vuelta al escritorio. Se acercó a Miguel, no con pasos furiosos, sino con una lentitud aterradora. Su mirada gris era como una trampa de acero. «¿Quién te habló de Enrique?», preguntó, cada palabra dicha con una claridad de hielo. «Yo», pregunté. «Por la cicatriz de Sombra. Todos se asustan cuando digo el nombre». «Con razón», dijo don Rodrigo. Había llegado frente a Miguel, lo miraba desde arriba. «Escúchame bien, Miguel. Y escucha por única vez, Enrique fue un error, un problema. Se fue de aquí hace años y no va a volver. Lo que pasó con ese caballo se quedó en el pasado, y el pasado se deja enterrado. ¿Comprendes? Pero él lastimó a Sombra», gritó Miguel, la emoción venciendo al miedo. «Y por eso el caballo es como es», rugió don Rodrigo, perdiendo el control. Su puño golpeó el borde del escritorio. «Por eso es un animal roto, y tú, con tu terquedad, solo estás hurgando en una herida que no te pertenece». Respiró con fuerza, tratando de calmarse. No quiero volver a oír ese nombre en tu boca, ni cerca del caballo, ni de los peones, ni en mis tierras. Te ordeno que te olvides de Enrique, que te olvides de la cicatriz, que te olvides de querer arreglar cosas que no tienen arreglo». Miguel lo miraba, temblando, no por el grito, sino por lo que veía en los ojos de don Rodrigo. No era solo furia, había algo más, algo que parecía dolor o miedo, un miedo profundo y viejo. «¿Por qué?», logró decir Miguel con la voz quebrada. «¿Por qué no puedo saber?».
Don Rodrigo cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, la pared de severidad estaba de vuelta, pero agrietada, porque algunas verdades no hacen más que daño, y ya ha habido suficiente daño en este lugar. Ahora vete. Y recuerda mi orden. Miguel salió de la oficina. La puerta se cerró a sus espaldas. Se quedó en el corredor oscuro, con el corazón hecho un nudo. No solo había un secreto que daba miedo. Un secreto que envolvía a Sombra, a un tal Enrique y a don Rodrigo. Y ahora él también estaba atrapado en él. Los días que siguieron a la orden de don Rodrigo fueron grises para Miguel. Cumplía con sus tareas en silencio, pelaba papas, barría el patio, llevaba agua, pero su mente no estaba allí. Estaba en el corral de metal, en una cicatriz larga y recta, y en un hombre que ahora sentía como una sombra pegada a la piel. Enrique. No podía acercarse a Sombra. Carlos lo vigilaba. Cada vez que Miguel miraba en dirección al corral, encontraba la mirada burlona del capataz sobre él. Era como vivir en una jaula más grande. Una tarde, mientras llevaba un costal de cáscaras de vegetales a los cerdos, pasó cerca del pequeño huerto detrás de la cocina. Allí, entre las hileras de tomates y chiles, estaba la nieta de la cocinera, Lucía. Era una niña pequeña para sus 11 años, delgada y con una mata de pelo negro que siempre parecía escapar de sus trenzas. Casi nunca hablaba. La mayoría en el rancho la ignoraba o la consideraba rara. Miguel iba a pasar de largo cuando algo lo detuvo. Lucía no estaba recolectando. Estaba agachada, completamente quieta, mirando hacia el suelo. Miguel siguió su mirada. Un colibrí, un pequeño pájaro con el pecho verde brillante, estaba atrapado en una red vieja que alguien había tirado entre las plantas. Aleteaba desesperado, enredándose más. Miguel se acercó. Está atrapado. Lucía no se movió, no lo miró, solo levantó una mano, muy despacio, con la palma hacia abajo, y la dejó suspendida en el aire cerca del pájaro. Su respiración era tan lenta que casi no se notaba. El colibrí, al ver la mano, se agitó con más fuerza, pero Lucía no intentó agarrarlo. Permaneció así, inmóvil, durante un minuto entero. El pájaro, exhausto, dejó de forcejear. Sus ojitos negros miraban la mano quieta. Entonces, con una suavidad que parecía magia, Lucía usó la otra mano. Con 2 dedos tocó con extrema delicadeza los hilos que aprisionaban al animal. No tiraba. Los desenredaba uno a uno, moviéndose al ritmo de la respiración del colibrí. El pájaro la dejó hacer. En menos de un minuto, el colibrí estuvo libre. Se quedó un instante en la mano abierta de Lucía, luego levantó el vuelo con un zumbido y desapareció entre las hojas. Lucía bajó las manos. Por primera vez, volvió la cabeza y miró a Miguel. Sus ojos eran del color de la tierra húmeda, y en ellos no había orgullo, solo una calma profunda. «¿Sabes cómo hacerlo?», dijo Miguel, impresionado. Lucía se encogió de hombros, se levantó y recogió su canasta. «Yo también tengo un amigo», dijo Miguel de pronto, sin saber por qué le hablaba a ella. «Un amigo que nadie entiende». Lucía se detuvo, lo observó. Luego hizo un gesto leve con la cabeza hacia el camino que llevaba a los corrales traseros. «¿Sombra?», preguntó, y su voz era un susurro ronco, como si no la usara mucho. Miguel asintió, sorprendido. «Sí. Don Rodrigo dice que no me acerque». Lucía miró hacia la casa principal, luego de nuevo a Miguel. Dio unos pasos y señaló con el mentón para que la siguiera. No fue hacia los corrales, sino hacia un viejo cobertizo de herramientas, a un lado de los establos. Era un lugar lleno de trastos viejos y olía a aceite y madera podrida. Desde una ventana sucia se veía una parte del corral de metal. Sombra estaba allí, de pie bajo el sol de las 4 de la tarde. Lucía se acercó a la ventana. Miguel se paró a su lado. «Mira», susurró Lucía. Miguel miró. Sombra parecía tranquilo. «No», dijo Lucía, «mira sus orejas». Miguel se fijó. Las orejas de Sombra no estaban relajadas ni apuntando hacia adelante con curiosidad. Estaban ligeramente hacia atrás, casi planas contra la cabeza, pero no del todo. Era una posición rígida. «Está escuchando», dijo Lucía. «Pero no está tranquilo. Está esperando algo malo. ¿Cómo sabes?» «Los caballos hablan con el cuerpo, las orejas, la cola, la nariz», señaló. «Ahora mueve la cola, no para espantar moscas. Es un movimiento corto, de lado a lado. Eso es nerviosismo». Miguel lo observó. Era cierto, nunca había notado esos detalles. Para él, Sombra estaba bien o no estaba bien, pero Lucía veía matices. «¿Y si levanta la pata delantera izquierda y la deja caer 3 veces?» preguntó Miguel recordando. Lucía frunció el ceño, pensativa. «Eso es miedo. Miedo que quiere salir corriendo».
De repente, Sombra giró la cabeza hacia un punto lejano. Sus orejas se aplastaron completamente contra el cráneo. Un escalofrío recorrió a Miguel. Esa mirada sí la conocía. Era la mirada de furia y terror que el caballo tenía cuando alguien se acercaba. Unos segundos después, Carlos apareció caminando por el sendero, a unos 30 metros del corral. Llevaba una soga al hombro y silbaba. Ni siquiera miró hacia Sombra, pero el caballo lo había sentido llegar mucho antes de verlo. Carlos pasó de largo y desapareció detrás del granero. Solo entonces, muy lentamente, las orejas de Sombra se relajaron un poco. Volvió a bajar la cabeza. Miguel miró a Lucía. Le tiene miedo a Carlos. No a él, corrigió Lucía en su susurro. A lo que huele. ¿A qué huele? Lucía se encogió de hombros otra vez. A algo que recuerda. Un olor del pasado. Calló un momento. Tú no hueles a eso, por eso te dejó tocarlo. Miguel se quedó mirándola. Era como si Lucía pudiera ver una película que los demás no veían. Una película muda hecha de gestos y olores. ¿Puedes enseñarme?, preguntó, a entenderlo mejor. Lucía asintió. Pero no aquí. Durante los siguientes días se encontraron momentos. En el huerto, cuando Lucía le mostraba cómo acercarse a un gato asustadizo. En el establo, observando a una yegua vieja y lo que sus movimientos decían sobre el clima. Lucía hablaba con frases cortas, claras. Le enseñó que cuando Sombra fruncía el labio superior era que estaba investigando un olor nuevo, no que estuviera enojado. Que si resoplaba fuerte y rápido, era una advertencia, que si relinchaba con un sonido agudo y corto, era una llamada. Él te llama a ti, dijo Lucía un día después de oírlo desde el cobertizo. No puede ser, dijo Miguel, está lejos. El sonido es diferente, insistió ella. Es como una pregunta. Miguel sentía que un mundo nuevo se abría. Ya no solo veía un caballo asustado, veía un animal que se comunicaba, que sentía, que recordaba, y cada nueva señal que aprendía hacía que la cicatriz y el nombre de Enrique le pesaran más. Una tarde, estaban sentados en el suelo del cobertizo, compartiendo un pedazo de pan que Lucía había guardado. Miguel le habló de la cicatriz, de lo que había averiguado. Enrique era el hermano de don Rodrigo, dijo, bajando la voz. Y le hizo eso a Sombra. Lucía no pareció sorprendida. Asintió lentamente. Los animales no olvidan el dolor, lo guardan aquí. Se tocó el costado, debajo de las costillas. Don Rodrigo me dijo que me olvidara, pero yo no puedo. Él tampoco se olvida, dijo Lucía. Por eso se enoja. En ese momento, oyeron voces afuera. No eran las voces altas de los peones, eran murmullos. Uno era la voz áspera de Carlos, el otro era una voz desconocida, suave, educada. Lucía se puso tensa de inmediato, se arrastró hacia la puerta trasera del cobertizo que daba a un callejón estrecho entre dos edificios. Miguel la siguió. A través de una grieta en la madera podrida vieron. Carlos estaba hablando con un hombre que estaba de espaldas. El hombre vestía pantalones de vestir limpios y zapatos caros, que ya tenían una capa de polvo. No era ningún peón. Esta semana no, hombre, decía Carlos en voz baja, pero su tono llegaba claro. El viejo está como un perro guardián después de lo del niño. Rafael no tiene paciencia, dijo la otra voz. Era la voz del hombre del auto plateado. Miguel la reconoció. Se le heló la sangre. Necesita señales de que su inversión vale la pena. Lo del caballo es bueno, pero necesita presión sobre el rancho. Ya lo sé, refunfuñó Carlos. Pero si me descubren, no lo descubrirán. Tú eres el capataz. Tú mandas cuando el patrón no ve. El hombre llamado Rafael dio un paso y medio se volvió. Miguel vio su perfil. Tenía una sonrisa fría. Hazlo sencillo. Una puerta que no se cierra bien. Una herramienta que falla. Cosas que parezcan mala suerte. Don Rodrigo ya está al borde. Un empujón más y empezará a considerar ofertas. Carlos asintió, mirando al suelo. ¿Y lo del niño? ¿Sigue en pie? Rafael puso una mano en el hombro de Carlos, un gesto que pretendía ser de complicidad, pero que parecía falso hasta desde lejos. Claro que sí, cuando el caballo sea nuestro, el niño no será problema, puede que hasta le encontremos un uso, pero primero, el caballo. Está bien, dijo Carlos, esta noche haré lo de la puerta del corral norte. Bien, te llamo mañana. Rafael dio unas palmadas en el hombro de Carlos y se alejó con pasos rápidos, desapareciendo hacia el camino principal donde debía estar estacionado su auto.
Carlos se quedó solo un momento. Se pasó una mano por la cara. Luego miró hacia el corral de sombra. Su expresión era difícil de leer. No era envidia ahora. Era algo más duro, como determinación. Silbó su tonada y se marchó en dirección contraria. Miguel y Lucía se quedaron pegados a la pared, sin respirar. El aire en el callejón olía a polvo y a secretos sucios. «Van a robar a Sombra», dijo Miguel, y su voz sonó aterrada y pequeña. Lucía asintió, su rostro estaba pálido. «Y van a hacer que don Rodrigo quiebre», agregó Miguel, hilando las ideas. «Carlos va a sabotear el rancho». «¿Se lo decimos a don Rodrigo?», preguntó Lucía. Miguel pensó en la cara furiosa de don Rodrigo cuando mencionó a Enrique. Pensó en cómo el hombre no confiaba en él, en cómo lo veía como un problema. «No nos creería. Carlos es su capataz. Yo solo soy un niño. ¿Y tú?» No terminó la frase. Lucía bajó la cabeza. Sabía lo que quería decir, y ella era una niña callada a la que nadie escuchaba. «Tenemos que vigilar», dijo Miguel, la determinación apretándole el pecho. «Nosotros tenemos que proteger a Sombra y tenemos que ver qué hace Carlos para tener pruebas». Lucía lo miró. En sus ojos oscuros no había miedo, solo una seriedad profunda. Asintió de nuevo. No hicieron un pacto con palabras. No hubo un juramento. Solo dos niños, uno que hablaba con un caballo y otra que escuchaba a los animales, mirándose en la penumbra de un cobertizo viejo. Sabían lo mismo, que los adultos a su alrededor guardaban secretos o mentían, y que ellos eran los únicos que podían ver la verdad. Esa noche, después de la cena, Miguel no se fue a su cama en el cuarto pequeño que tenía cerca de la cocina. Esperó a que la casa estuviera en silencio. Salió descalzo, esquivando las tablas que crujían. Lucía ya lo esperaba en la sombra del granero. Sin decir nada, los dos se deslizaron como sombras hacia el corral norte, el que Carlos había mencionado. Se escondieron detrás de un montón de pacas de heno viejo. Esperaron. Las horas pasaron, el cielo se llenó de estrellas. Miguel empezaba a tener frío y sueño cuando oyeron un ruido. No era Carlos, era el sonido metálico de un cerrojo que no se ajustaba bien. La puerta grande del corral norte que daba a un pequeño potrero se movió con el viento. No estaba bien cerrada. Uno de los pernos que debía sujetar el cerrojo a la madera parecía estar flojo, como si se hubiera salido. Miguel miró a Lucía. Ella lo miró a él. No hacía falta hablar. Carlos ya había hecho su trabajo. Un accidente esperando a pasar. Un caballo valioso podría escapar por esa puerta por la mañana. Era solo el principio. El alboroto empezó antes del amanecer. Gritos, relinchos agudos y el sonido de cascos golpeando la tierra despertaron a todo el rancho el suspiro. Miguel salió de su cuarto corriendo, con el corazón en la garganta. Lucía ya estaba en la puerta de la cocina. Su rostro pálido lo decía todo. Corrieron hacia el corral norte. Un grupo de peones, con don Rodrigo a la cabeza, estaban reunidos frente a la puerta grande. La puerta estaba completamente abierta, balanceándose con el viento de la madrugada. Adentro, el corral estaba vacío. «¡Tres! ¡Faltan tres!», gritaba Toño, el peón joven, corriendo de un lado a otro. La yegua blanca, el potro roano y el overo viejo se fueron. Don Rodrigo no gritaba. Estaba de pie, muy quieto, mirando la puerta abierta. Su rostro era una máscara de piedra, pero una vena latía con fuerza en su frente. Carlos llegó corriendo, fingiendo jadear. «¿Qué pasó, patrón? ¿Qué ocurrió?» «Los caballos se fueron», dijo don Rodrigo, y su voz era peligrosamente calmada. Esta puerta no estaba cerrada. Carlos se acercó a la puerta, examinó el cerrojo. «Pero yo mismo la cerré anoche, con llave. Mire, la cerradura está bien», mostró el candado, que colgaba intacto de su argolla. «El cerrojo, el perno superior, está doblado. Parece que no aguantó el golpe si los animales se empujaron». Miguel, desde atrás de los adultos, miró a Lucía. Los dos sabían la verdad. El perno no se había doblado solo. Don Rodrigo se acercó y tocó el metal doblado. Frunció el ceño. «Esto es viejo. Debí mandar a cambiarlo». Se pasó una mano por el rostro, cansado. «Carlos, organiza grupos. Tú ve al norte, hacia el arroyo. Efraín, tú al sur, revisa los linderos. Toño, ve al pueblo, pregunta si alguien los ha visto. Tienen que estar cerca». La búsqueda duró todo el día. Miguel y Lucía no pudieron participar. Eran niños. Los vieron ir y venir a caballo y en camioneta, cubiertos de polvo y frustración. Al mediodía encontraron al overo viejo pastando tranquilamente a 1 kilómetro de distancia. Pero la yegua blanca y el potro roano, los dos más valiosos, no aparecían. Al atardecer los grupos regresaron con las manos vacías. Don Rodrigo escuchó los informes en silencio, parado en el mismo lugar de la mañana. Cuando el último peón terminó de hablar, don Rodrigo solo asintió. «Mañana se busca de nuevo», dijo. Su voz sonaba gastada. Entró en la casa sin decir nada más.
Carlos se encargó de despedir a los hombres. Temprano mañana, muchachos. Y ojo, revisen bien sus equipos y corrales. No queremos más sorpresas. Miguel se acercó a él cuando los demás se dispersaban. ¿Los encontrarán? Carlos lo miró con desdén. ¿Y tú qué sabes? A lo mejor se los llevó el duende. Su sonrisa era desagradable. O a lo mejor es la mala suerte de este rancho. Parece que se pega. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Sabía que Carlos era el responsable, pero no tenía pruebas, solo lo que habían oído y visto. ¿Quién le creería a un niño contra el capataz? Al día siguiente, la búsqueda continuó sin éxito. Don Rodrigo pasó la mañana en el teléfono de su oficina. Su voz, a través de la puerta cerrada, sonaba áspera y preocupada. Sí, lo sé, el pago. Necesito unos días más. Sí, los caballos. Un accidente. Al mediodía, mientras Miguel ayudaba a Lucía a llevar baldes de agua a las gallinas, vieron a Carlos cerca del taller de herramientas. Hablaba con dos peones. No encuentro el martillo grande, el de herrar, y la piqueta nueva. Alguien las debe haber tomado y no las devolvió, decía Carlos con voz de fastidio. Es una falta de respeto. Don Rodrigo se va a poner furioso. Uno de los peones, un hombre callado llamado Santos, se encogió de hombros. Nadie las ha visto, jefe. Pues busquen, y rápido. Miguel y Lucía intercambiaron una mirada. Otra desgracia. La tercera ocurrió 2 días después. Fue Toño quien la descubrió. Vino corriendo desde el lindero este del rancho, donde una cerca de alambre separaba los pastos de un camino vecinal. Patrón, don Rodrigo, la cerca está rota. Un poste entero, caído. Parece que lo cortaron. Esta vez, don Rodrigo corrió hacia el lugar. Miguel y Lucía lo siguieron a distancia. El poste no estaba simplemente caído, estaba partido a la mitad, cerca de la base. El corte no era limpio, como con una sierra. Era irregular, como si hubieran usado un hacha o golpeado con fuerza con algo pesado. Don Rodrigo se arrodilló junto al poste roto, tocó la madera astillada. Alrededor, en la tierra seca, no había huellas claras, solo un desorden de pisadas de vaqueros que habían ido a ver. ¿Quién hizo esto?, preguntó don Rodrigo, y su voz ya no era calmada. Era un rugido bajo, cargado de una rabia que hervía por debajo. Miró a los peones reunidos. ¿Quién? Nadie respondió. Bajaron las miradas. Carlos se adelantó. Patrón, nadie ha estado por aquí en días. A lo mejor fue alguien de fuera, alguien que quiere hacer daño. ¿Qué alguien? ¿Quién? Don Rodrigo se puso de pie. Su mirada recorría a cada hombre. ¿Rafael Salazar? ¿Es él? ¿Mandó a alguien? Carlos puso una cara de preocupación convincente. No lo sé, patrón. Pero desde que ciertas cosas pasan, el rancho parece dar vueltas en círculos. No miró a Miguel, pero la insinuación flotaba en el aire. Don Rodrigo clavó los ojos en Miguel por un segundo. Una mirada rápida, cargada de una emoción complicada. Luego desvió la vista. Reparen esto. Hoy, y quiero guardias por la noche. Turnos, alguien tiene que estar despierto. La tensión en el rancho era ahora como un cable a punto de reventar. Los peones hablaban en susurros, miraban a Miguel de reojo, algunos con recelo, como si su conexión con Sombra hubiera desatado de verdad una maldición. Don Rodrigo apenas salía de su oficina. Cuando lo hacía, estaba pálido, con ojeras profundas. Recibía llamadas y su voz, cada vez más baja, solo decía sí y entiendo. Miguel se sentía impotente y furioso. Veía a Carlos moverse por el rancho con una falsa cara de preocupación, dando órdenes, siendo el hombre de confianza en medio del caos, y nadie más veía lo que él veía. Una tarde, decidió seguir a Carlos. Le dijo a Lucía que lo cubriera. Esperó a que el capataz saliera del establo y se dirigiera hacia el pozo de agua viejo, en la parte trasera de la propiedad. Miguel se escondió detrás del montón de pacas de heno desde donde habían espiado la primera noche. Carlos no fue al pozo. Se detuvo a mitad del camino, sacó un teléfono móvil del bolsillo y marcó un número. «Soy yo», dijo, su voz clara en el silencio. «Sí, otra vez, la cerca. El viejo está casi listo, asustado. Perdió 2 caballos buenos, herramientas. La presión funciona». Hizo una pausa, escuchando. «No, el niño no es problema. Solo mira y calla. No tiene pruebas de nada». Otra pausa. Una sonrisa fea se dibujó en su rostro. «El pago, Rafael. Hablamos del pago. La mitad por adelantado, lo acordado. Después de lo de ayer, merezco algo». Asintió, satisfecho. «Bien. En el lugar de siempre, esta noche», colgó y guardó el teléfono.
Miró a su alrededor, pero Miguel se agachó a tiempo. Carlos silbó su tonada y se alejó. Miguel se quedó temblando, pegado a las pacas de heno. Acababa de oír la confirmación de todo: la traición, el plan y el pago. Carlos estaba vendiendo el rancho por dinero. Corrió a buscar a Lucía. La encontró en el huerto. Le contó todo, con la voz entrecortada. «Tenemos que decírselo a alguien», dijo Lucía, sus ojos oscuros llenos de alarma. «¿A quién? A don Rodrigo. No me cree. Cree que soy un problema». Miguel se golpeó el muslo con el puño, frustrado. «Necesitamos pruebas, algo que no pueda negar». Pensaron un momento. Lucía fue la que habló. «Su teléfono, si tiene el número de Rafael y los mensajes. Pero ¿cómo lo conseguimos? No lo deja nunca». Lucía miró hacia la casa de los peones, una construcción larga y baja donde vivían los solteros como Carlos. Duerme allí, pero sale en la noche, a su encuentro. Miguel entendió. Era arriesgado, muy arriesgado, pero era la única forma. Si podían conseguir ese teléfono, aunque fuera por un minuto, y mostrarle a don Rodrigo la llamada a Rafael. «Esta noche», dijo Miguel, con más valentía de la que sentía. «Cuando salga, entramos». Lucía asintió, grave. «Yo vigilo afuera, tú entras». El plan era una locura, pero el rancho se desmoronaba y ellos eran los únicos que sabían por qué. No podían quedarse de brazos cruzados. La traición de Carlos ya no era solo un secreto, era un veneno que estaba matando a El Suspiro, gota a gota. Y tenían que encontrar el antídoto. La noche del teléfono fue un fracaso. Carlos no salió de su cuarto. Se quedó dentro, con la luz encendida hasta tarde, y Miguel y Lucía, escondidos en las sombras afuera de la casa de los peones, no se atrevieron a arriesgarse. Al final, con el cuerpo entumecido por el frío y el desánimo, tuvieron que regresar a sus camas antes del amanecer. Al día siguiente, todo el rancho parecía contener la respiración. Los 2 caballos perdidos no aparecieron. La cerca estaba reparada, pero era un parche torpe que todos veían. Don Rodrigo no salió de la casa principal en toda la mañana. Miguel sentía la frustración como un nudo en el estómago. Tenía que hacer algo. Si no podía probar lo de Carlos, tal vez pudiera entender el resto. El nombre Enrique seguía dando vueltas en su cabeza, atado a la cicatriz de sombra. Don Rodrigo tenía las respuestas, pero no las soltaría, a menos que... Al mediodía, vio su oportunidad. Don Rodrigo salió finalmente de la casa. Iba vestido con ropa de montar, pero su rostro estaba cansado. Llamó a Carlos. «Voy a ir hasta el lindero oeste a revisar unos agaves. Seré unas 3 horas. Quédese vigilando». «Sí, patrón, no se preocupe», dijo Carlos con su voz de siempre. Don Rodrigo montó su caballo y se alejó a un trote lento. Carlos lo vio irse, luego miró a su alrededor. Una sonrisa pequeña jugó en sus labios. Sacó su teléfono y se dirigió hacia los establos, probablemente a hacer otra llamada en privado. Miguel no lo pensó 2 veces. Esta era su chance. Don Rodrigo no estaba. Carlos estaba distraído. La oficina siempre estaba cerrada con llave, pero don Rodrigo a veces escondía una copia bajo un tiesto de sábila viejo que había en el corredor. Miguel lo había visto una vez, por casualidad. Corrió hacia la casa principal. El corredor estaba vacío. Se agachó junto al tiesto pesado y lo levantó con esfuerzo. Allí estaba, una llave pequeña y oxidada. Su corazón latía con tanta fuerza que temió que lo oyeran. Con manos temblorosas abrió la puerta de la oficina y entró. La cerró a sus espaldas. La habitación olía a madera vieja, a papel y a tabaco. La luz entraba por una ventana alta, iluminando el escritorio lleno de papeles desordenados. Miguel no sabía bien qué buscaba. Pruebas de las deudas, tal vez. Algún papel que mencionara a Rafael. Cualquier cosa. Empezó a hojear con cuidado las pilas de documentos sobre el escritorio. Facturas de alimento, recibos de veterinario, muchas con sellos rojos que decían urgente o segundo aviso. Eso confirmaba lo que todos sospechaban. El rancho estaba en problemas. Abrió un cajón. Dentro había más papeles y un objeto pequeño envuelto en un pañuelo de tela. Miguel lo desdobló. Era un medallón de plata, un relicario. Lo abrió. Dentro había una foto pequeña y descolorida de una mujer joven, sonriendo. Tenía una mirada amable. Miguel nunca la había visto. ¿La esposa de don Rodrigo? La abuela Lucía había dicho una vez que la señora había muerto hacía mucho. Cerró el relicario con cuidado y lo volvió a guardar. Al hacerlo, su mano rozó algo en la parte de atrás del cajón. Un marco de foto boca abajo. Lo sacó. Era un marco de madera oscura, más pesado que el relicario. Lo dio vuelta y se quedó helado. Era una foto vieja, en blanco y negro. Mostraba a 2 hombres jóvenes, de pie delante de la puerta principal de la hacienda.
Uno era don Rodrigo. Se le reconocía por la estatura y la forma de los ojos, aunque en la foto sonreía, algo que Miguel nunca le había visto. Tenía el brazo alrededor de los hombros del otro hombre. Este otro era más bajo, más delgado. Tenía el mismo pelo oscuro, pero su sonrisa era diferente. No era una sonrisa de alegría, era una mueca, un gesto burlón y duro que llegaba hasta los ojos. Esos ojos, aunque claros en la foto, transmitían una sensación de crueldad, de diversión ante algo que los demás no verían como gracioso. Los dos llevaban ropa de vaquero. El más joven, el de la sonrisa cruel, tenía una mano apoyada en la cabeza de un caballo. Era un caballo joven, de pelaje oscuro. No era completamente negro, pero había algo en la forma de su cabeza, en la línea de su cuello. Era Sombra, un Sombra más joven, sin la cicatriz, pero con los mismos ojos grandes y expresivos. En la foto, el caballo parecía encogerse, alejándose ligeramente de la mano que lo tocaba. Miguel no necesitó que nadie le dijera el nombre, lo supo al instante. El hombre de la sonrisa cruel era Enrique, el hermano, el dueño anterior, y allí estaban los tres, don Rodrigo, Enrique y Sombra, unidos en un pasado que ahora parecía congelado en este pedazo de papel. Una oleada de emociones lo golpeó, rabia por Sombra, confusión y un miedo nuevo, frío, porque al mirar la foto, al ver la semejanza entre los dos hermanos, también vio algo más, algo en la forma de la nariz de Enrique, en el arco de sus cejas, algo que le recordaba vagamente a sí mismo cuando se veía en el espejo del baño. Sacudió la cabeza, era una tontería, estaba asustado. De repente, oyó ruido afuera, pasos en el corredor. Pensó que era Carlos y una ráfaga de pánico lo atravesó. Rápidamente, volvió a poner el marco boca abajo en el cajón. Lo cerró y se deslizó debajo del enorme escritorio de madera, escondiéndose en el espacio oscuro. Los pasos se acercaron. No eran los pasos fuertes de Carlos, eran más lentos, más pesados. La puerta se abrió. Desde su escondite, Miguel vio unas botas de montar cubiertas de polvo. Eran las botas de don Rodrigo. Había regresado antes. Don Rodrigo cerró la puerta. No encendió la luz. Sus pasos fueron hasta la ventana. Permaneció allí un buen rato, en silencio. Miguel contuvo la respiración, rezando para no hacer ningún ruido. Luego, don Rodrigo habló. No hablaba por teléfono. Parecía hablarle a la habitación vacía, a la foto en el cajón, a alguien que no estaba. «No puedo más, Enrique», dijo, y su voz era áspera, cargada de una fatiga infinita. Los caballos perdidos, la cerca. Es como si el rancho se derrumbara solo, y el niño, Miguel, es igual que tú, testarudo, temerario. Hizo una pausa. Miguel, bajo el escritorio, sintió que el corazón se le detenía. «Pero no tiene tu maldad», continuó don Rodrigo, casi en un susurro. «Tiene tu valor, pero no tu corazón negro. Tiene el corazón de su padre, de Juan». Juan, el nombre de su papá. Miguel apretó los dientes para no hacer un sonido. «Y yo los perdí a los dos», dijo don Rodrigo, y ahora su voz se quebró. «A ti, hermano, te dejé ir con tu violencia, pensando que el problema se iría contigo. Y a Juan, el mejor hombre que trabajó estas tierras, se lo di a ti. Se lo di para que arreglaras el desastre de ese caballo, y el caballo, asustado por tu maltrato, lo mató». Un sollozo seco, ahogado, salió del pecho de don Rodrigo. «Fue mi culpa. Te lo dije a ti esa noche, antes de que desaparecieras, y ahora lo veo todos los días en los ojos de Miguel, en los ojos del hijo de Juan. Yo le prometí a su padre que lo cuidaría, y solo sé alejarlo, porque cada vez que lo miro, veo mi fracaso, veo a Juan en el suelo y a ti, riéndote sin un peso de remordimiento». Miguel ya no podía respirar. Las palabras giraban en su cabeza como cuchillas. El hijo de Juan, su padre, Enrique se rió, don Rodrigo se culpa. Las piezas caían en su lugar con un ruido ensordecedor. «¿Y qué hago ahora, murmuró don Rodrigo. «El rancho se hunde, Salazar acecha, y ese niño y ese caballo maldito que tú creaste están en el centro de todo. ¿Cómo los protejo? ¿Cómo protejo al hijo de Juan de tu legado? Y del mío?» Se oyó el sonido de un frasco al abrirse. Un trago largo. Luego don Rodrigo dejó caer algo pesado sobre el escritorio. Sus pasos, ahora un poco más inestables, se dirigieron hacia la puerta. La abrió y salió, cerrándola de nuevo. Miguel se quedó bajo el escritorio, temblando. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no salían. Estaba paralizado por la verdad. Enrique era su tío, su padre. Juan había muerto por tratar de ayudar con Sombra, un caballo que Enrique había destrozado. Y don Rodrigo
Don Rodrigo no era su padre, era el hombre que había prometido cuidarlo y que vivía ahogado en la culpa. No era un pariente secreto, era un guardián fracasado. Con un esfuerzo enorme, Miguel salió de su escondite. Sus piernas flaqueaban. Miró el cajón que guardaba la foto. Ya no necesitaba verla de nuevo. La imagen de los dos hermanos y el caballo joven ya estaba grabada en su mente para siempre. Salió de la oficina con cuidado, devolvió la llave bajo el tiesto y corrió. No sabía hacia dónde. Sus pies lo llevaron lejos de la casa, lejos de los establos, hasta un rincón solitario junto al pozo viejo. Se dejó caer contra la piedra fría. Entonces, por primera vez desde que murió su papá, Miguel lloró. No lloró en silencio, lloró con grandes sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Lloró por su padre, Juan, al que casi no recordaba. Lloró por Sombra, por el dolor que llevaba en una cicatriz. Lloró por don Rodrigo y su culpa silenciosa. Y lloró por él mismo, por haber creído, por un momento, en un secreto diferente. Cuando no le quedaron lágrimas, se quedó allí, con los ojos hinchados y el pecho dolorido. El sol empezaba a bajar. Ahora lo sabía todo. Y saberlo dolía más de lo que había imaginado. Pero también, en medio del dolor, había una claridad fría. Ahora entendía los silencios, los miedos, la rabia de don Rodrigo, y también entendía que Sombra y él estaban más unidos que nunca. Los dos eran víctimas del mismo hombre, de la misma historia. Se levantó, se secó la cara con el brazo. Tenía los ojos ardiendo, pero la mente despejada. Tenía que hablar con don Rodrigo, ya no para hacer preguntas, para decirle que lo sabía, para enfrentar, de una vez por todas, el peso del pasado que a los dos los estaba aplastando. Miguel no fue directamente a la casa, caminó primero hacia el corral de metal. Necesitaba ver a Sombra, necesitaba anclarse a la única certeza que tenía en ese momento. El caballo estaba en el centro del encierro, inmóvil. Al ver a Miguel acercarse, sus orejas se movieron hacia adelante. No hubo nerviosismo, fue un reconocimiento tranquilo. Miguel se apoyó en la cerca, sin intentar abrirla. Los dos se miraron a través de los tubos. «Ahora lo entiendo», dijo Miguel en voz baja, su voz aún ronca por el llanto. «A ti también te hizo daño. Él nos hizo daño a los dos». Sombra resopló suavemente, dio un paso al frente y estiró el cuello, acercando su hocico a los dedos de Miguel que se aferraban al metal. Era un gesto de consuelo. Ese pequeño acto le dio a Miguel el valor que necesitaba. Se secó los ojos una última vez con el dorso de la mano y caminó con decisión hacia la casa principal. No llamó a la puerta de la oficina. La encontró entreabierta. Empujó suavemente. Don Rodrigo estaba sentado en su sillón de cuero, no detrás del escritorio. Tenía la cabeza entre las manos y el relicario de plata abierto en su palma. Al oír la puerta, levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, con un brillo húmedo que Miguel nunca había visto. Por un instante, el hombre pareció asustarse, como un niño sorprendido. Luego, la costumbre hizo que su rostro se endureciera, pero la máscara estaba agrietada. No podía volver a ponérsela del todo. «¿Qué quieres?», preguntó, pero su voz no tenía fuerza. Miguel cerró la puerta a sus espaldas. Se quedó de pie en el centro de la habitación, sintiendo el latido de su propio corazón en los oídos. «Escuché», dijo. Las palabras salieron claras, sin temblor. «Escuché lo que dijo cuando volvió, sobre Enrique, sobre mi papá». Don Rodrigo se puso rígido. El color se desvaneció de su rostro. Abrió la boca para decir algo, para negarlo, para gritar, pero no salió ningún sonido, solo un leve temblor en sus manos. «Enrique era su hermano», continuó Miguel, «y era el dueño de Sombra. Le hizo esa cicatriz. Y a usted le pidió que alguien domara al caballo, y usted le pidió a mi papá que lo hiciera». Don Rodrigo cerró los ojos con fuerza, como si le dolieran. Asintió, un movimiento casi imperceptible. «Mi papá se llamaba Juan», dijo Miguel, y decir el nombre en voz alta en esa habitación le dio un dolor agudo y dulce a la vez. «Y Sombra lo mató, pero no porque fuera malo, fue porque tenía miedo, porque Enrique lo había lastimado tanto que un trueno o un grito lo asustó y se encabritó». Don Rodrigo abrió los ojos. Las lágrimas que había estado conteniendo bajaron por sus mejillas surcadas. No hizo ningún esfuerzo por secarlas. «Sí», logró decir con una voz que era solo un susurro áspero. «Fue exactamente así. Un día de tormenta. Tu padre era el mejor con los caballos. Yo pensé que si alguien podía calmar a esa bestia, era él. Enrique había desaparecido, dejando aquí su problema. Y yo quise arreglarlo. Le ordené a Juan que lo intentara». Hizo una pausa, tragando saliva. «Fue mi orgullo, mi error y mi culpa». Miguel sintió que las lágrimas volvían a sus propios ojos, pero esta vez no eran de desesperación, eran de una tristeza compartida.
¿Por qué nunca me lo dijo?, preguntó. Por miedo, admitió don Rodrigo, mirando directamente a Miguel por primera vez sin paredes de por medio. Miedo a que me odiaras, miedo a que vieras en mí al hombre que envió a tu padre a la muerte. Y también, por Enrique. Él era mi hermano, a pesar de todo, y su recuerdo es una mancha en este lugar. Pensé que si te alejaba de Sombra, te alejaba de esa mancha, te protegía. Pero Sombra no es una mancha, dijo Miguel con firmeza. Él es una víctima, como mi papá, como usted. Don Rodrigo lo miró, sorprendido por las palabras del niño. Yo no soy una víctima, Miguel, soy el responsable. Usted también tiene miedo, dijo Miguel, acercándose un paso. Miedo a perder el rancho, miedo a que me pase algo, miedo al pasado. Yo veo ese miedo todos los días. La verdad de las palabras del niño pareció golpear a don Rodrigo en el pecho. Respiró hondo. Tienes razón, dijo derrotado. He vivido con miedo desde ese día, y he tratado mal al único hijo de Juan. Te he alejado cuando debí acercarte. Te he gritado cuando debí escucharte. Se levantó del sillón. Parecía más viejo, pero también más liviano, como si un peso enorme empezara a soltarse. No hay excusa. Solo puedo pedirte perdón, Miguel. Perdón por mi cobardía. Miguel lo miró. Vio al hombre severo que siempre había conocido, pero ahora veía también el dolor, la culpa y un arrepentimiento real. La rabia que había sentido durante semanas se desinfló. No quedaba espacio para ella. Yo no lo odio, dijo Miguel, y fue la verdad. Extraño a mi papá, todos los días, pero él le hubiera obedecido igual. Él confiaba en usted. Don Rodrigo dejó escapar un sonido entrecortado, como un sollozo ahogado. Apretó el relicario en su mano. Él era un buen hombre, dijo, mejor que yo, y te dejó a ti, y yo te he fallado. Ya no, dijo Miguel, ahora ya no, porque ahora lo sé todo, y Sombra lo sabe todo también. Él no tiene la culpa. Don Rodrigo asintió lentamente. Se acercó a la ventana que daba hacia los corrales. Ese caballo llevaba la furia de mi hermano en cada espasmo. Yo lo veía, y solo podía ver a Enrique y a Juan en el suelo. Por eso lo llamaba maldito. Pero tú viste algo más. Vi a alguien que tenía miedo. Repitió Miguel sus propias palabras de semanas atrás. Como yo. Don Rodrigo se volvió hacia él. ¿Puedes perdonar a un viejo tonto y miedoso? Miguel no respondió de inmediato. Perdonar era una palabra grande, pero el nudo en su pecho se había deshecho. No quiero que se sienta más culpable, dijo al fin. Quiero que me ayude a proteger a Sombra, porque alguien más quiere hacerle daño. El rostro de don Rodrigo se oscureció. Salazar y Carlos, dijo Miguel, decidido a contarlo todo ahora. Carlos trabaja para él. Él soltó a los caballos. Él rompió la cerca. Lo escuché hablando por teléfono. Planean quedarse con Sombra y hacer que a mí me pase un accidente. La información cayó sobre don Rodrigo como un balde de agua helada. La pena en sus ojos se transformó en incredulidad, luego en una furia fría y controlada. Carlos, mi capataz. Lucía también lo escuchó. Los dos lo vimos, pero no teníamos pruebas. Don Rodrigo se pasó una mano por el rostro, pensando rápido. Eso explica muchas cosas, las desgracias, la presión. Miró a Miguel. Debiste decírmelo. Usted no me creería, dijo Miguel, simplemente. Don Rodrigo cerró los ojos, aceptando el golpe. Tienes razón otra vez, no te habría creído. Abrió los ojos. Había una nueva determinación en ellos. Pero ahora sí, ahora te creo, y ahora actúo. Se dirigió hacia el escritorio, pero se detuvo. Miró a Miguel. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer? La pregunta tomó a Miguel por sorpresa. Nadie le había preguntado qué quería hacer. Quiero proteger a Sombra. Quiero quedarme aquí. Este es mi hogar. Don Rodrigo asintió, una profunda emoción brillando en sus ojos grises. Es tu hogar, Miguel. Siempre lo ha sido. Y lo protegeremos, juntos. Hizo una pausa. Pero necesito que me prometas una cosa, que no te arriesgarás, que vendrás a mí con lo que sepas. Ya no estás solo en esto. Miguel sintió que algo cálido se expandía en su pecho. Era un sentimiento nuevo, era la sensación de tener a alguien de su lado. Lo prometo. Bien, dijo don Rodrigo. Ahora vamos a fingir que nada ha cambiado. Carlos no debe sospechar. Yo voy a averiguar cómo actuar. Tú y Lucía mantengan los ojos abiertos. Y Miguel extendió una mano grande y callosa, dudando un instante, antes de ponerla suavemente sobre el hombro del niño. Gracias. No dijo por qué. No hizo falta. Miguel entendió. Gracias por escuchar. Gracias por entender. Gracias por no odiarlo. Esa noche, por primera vez, Miguel cenó en la mesa grande del comedor, junto a don Rodrigo. No hablaron mucho.
Pero el silencio ya no era incómodo, era un silencio compartido. A través de la ventana Miguel podía ver el corral de metal. Sombra estaba allí, bajo la luna, y más allá, cerca de los establos, la silueta de Carlos observaba la casa iluminada, con los brazos cruzados y la expresión inescrutable. Él no sabía que las reglas del juego acababan de cambiar, que el niño y el viejo ya no estaban en lados opuestos. La verdad había dolido, había hecho llorar, pero también había cosido algo roto. Ahora, la verdadera batalla por el suspiro, por Sombra y por su familia, estaba a punto de comenzar. La nueva alianza entre Miguel y don Rodrigo era frágil y secreta. Al día siguiente todo parecía igual en la superficie. Don Rodrigo daba órdenes secas, Miguel cumplía con sus tareas. Pero ahora, cuando sus miradas se encontraban, había un entendimiento silencioso, un plan tácito, no alertar a Carlos. Sin embargo, el enemigo no estaba quieto, la presión no cedía. En la ciudad de Guadalajara, Rafael Salazar colgó el teléfono con fuerza. Su paciencia se había agotado. Los sabotajes de Carlos habían generado caos, pero no la rendición. Don Rodrigo, en lugar de doblarse, parecía más cerrado, más alerta, y el tiempo era dinero. Marcó otro número. El que respondió al otro lado tenía la voz áspera de quien pasa mucho tiempo al aire libre. «Carlos, habla Rafael. Señor Salazar, ¿qué hay?» «Lo que hay es que esto va muy lento. Su patrón no cede. Necesitamos un golpe directo, algo que no pueda ignorar». Del otro lado de la línea, Carlos guardó silencio un momento. «¿Qué tipo de golpe?» «El caballo. Lo queremos aquí, en Guadalajara. Esta semana». Carlos respiró hondo. Sacar a Sombra del rancho no es fácil. El animal es grande, nervioso, y ahora el niño está siempre cerca, aunque don Rodrigo le prohíba. «Justamente», dijo Rafael, y su voz tomó un tono más frío. «El niño es un problema que podemos convertir en una solución». «¿Cómo?» «Un accidente, un pequeño accidente ecuestre, nada grave, ¿entiendes? Pero suficiente para asustar al niño hasta los huesos, para que no quiera volver a subirse a un caballo en su vida». Y para que don Rodrigo, presionado por los problemas y ahora por el miedo a que lastimen al mocoso, vea que ese animal es un peligro y decida venderlo. O, si no vende, nosotros simplemente nos lo llevamos en la confusión. Carlos no respondió de inmediato. La idea era más arriesgada, más sucia. «¿Y mi pago?», preguntó al final. «El doble. La mitad cuando el caballo esté en mi poder, la otra mitad después. Pero necesito acción, Carlos, esta semana, o busco a alguien más». La amenaza flotó en el aire. Carlos apretó el teléfono. «Está bien, esta semana. Yo organizo lo del accidente. Algo simple. Y para el caballo necesito ayuda. 2 hombres, una camioneta cerrada. La noche del jueves». «Perfecto. Te llamo el miércoles con los detalles. No me falles». La llamada terminó. Carlos se quedó mirando el teléfono. Un sudor frío le recorrió la espalda. Había cruzado una línea. Ya no solo era sabotaje, ahora era secuestro y poner en riesgo a un niño, pero el sabor del dinero prometido y el rencor acumulado fueron más fuertes. Ajustó su sombrero y salió a hacer sus rondas, silbando una tonada tensa. Lucía estaba recogiendo huevos en el gallinero, un lugar lleno de polvo y plumones, cuando oyó el motor. No era el ruido tosco del camión del rancho, era un motor suave, de automóvil. Se asomó por una rendija entre las maderas. Vio un auto sedán, color gris, detenerse cerca del granero, lejos de la casa principal. Del auto bajó un hombre con gorra y gafas de sol. No era Rafael, era otro, más joven, con un aspecto duro. Carlos salió del establo y se acercó al auto. Hablaron en voz baja, pero el gallinero estaba a favor del viento, y algunas palabras llegaron flotando hasta Lucía. «Jueves a medianoche, aquí, en este punto, la camioneta debe tener». Lucía contuvo el aliento. Se agachó más, acercando el oído. «¿Y el niño?», preguntó el hombre del auto. «Eso lo arreglo yo mañana», dijo Carlos. «Un susto nada más, que se caiga del potrillo que está entrenando. Es manso, no pasará nada grave, pero servirá. El jefe quiere resultados, y los tendrá. El jueves, el caballo es suyo». El hombre del auto asintió. Le dio un sobre a Carlos. «Para gastos, el resto después». Carlos guardó el sobre en su bolsillo interior rápidamente. El hombre volvió al auto y se fue, levantando una nube de polvo. Carlos se quedó un momento, palpando el bolsillo. Luego, miró hacia la casa principal y hacia el corral de Sombra. Su expresión era difícil de leer. Finalmente, escupió al suelo y se dirigió hacia los corrales de entrenamiento.
Lucía esperó a que se fuera. Luego salió del gallinero como un rayo. No fue a la cocina, fue directo a buscar a Miguel. Lo encontró cerca del pozo, llenando un bebedero para las vacas. «Miguel», dijo sin aliento. «Tenemos que hablar, ahora». Miguel vio la urgencia en sus ojos. Dejó la manguera y la siguió detrás del cobertizo de herramientas, su lugar seguro. «Los escuché», dijo Lucía, hablando rápido y en voz baja. Carlos hablaba con un hombre de Rafael. ¿Qué dijeron? Van a robar a Sombra, la noche del jueves, a medianoche, van a traer una camioneta. Miguel sintió que el suelo se movía. ¿El jueves? Pero es pasado mañana. Lucía asintió. Y hay más. Dijeron algo de un accidente. Para ti, mañana, que te vas a caer de un caballo, del potrillo bayo que está en entrenamiento. Dijeron que es para asustarte, para que no quieras montar más. El miedo se transformó en rabia pura en el pecho de Miguel. Quieren lastimarme para quedarse con Sombra. Sí, Carlos lo dijo, es un plan. Miguel se apoyó contra la pared de madera, pensando rápido. Tenemos que decírselo a don Rodrigo, ahora mismo. Pero Lucía puso una mano en su brazo. ¿Y si no nos cree? Pero sí nos cree, hablamos ayer. Él sabe que Carlos es un traidor. Sí, pero... Lucía buscaba las palabras. Pero no tiene pruebas. Y Carlos es listo. Si le decimos ahora, Carlos lo negará todo. Y el hombre del auto ya se fue. Don Rodrigo puede enfadarse, puede despedirlo, pero... ¿Y si Carlos se adelanta? ¿Y si hace algo peor antes del jueves? ¿O se lleva a Sombra esta misma noche? Miguel vio la lógica. Don Rodrigo podía creerles, pero sin pruebas, solo podía vigilar a Carlos, y Carlos, al sentirse descubierto, podía actuar con más violencia. Además, añadió Lucía, si don Rodrigo pone guardias o se queda despierto el jueves, Carlos lo notará y cancelará el plan, pero solo será para esperar otra oportunidad. Rafael no se rendirá. Miguel entendió. Atrapar a Carlos en el acto era la única forma de terminar esto de verdad, y de proteger a Sombra para siempre. Entonces, tenemos que vigilar nosotros, dijo Miguel, la decisión firmándose en su voz. La noche del jueves, nosotros solos. Tenemos que verlo todo. Y cuando lleguen los hombres, cuando intenten llevarse a Sombra, entonces gritamos, despertamos a todos, y lo atrapamos con las manos en la masa. Es peligroso, susurró Lucía. Todo es peligroso, dijo Miguel, pero es la única forma de que todos vean la verdad, de que don Rodrigo tenga sus pruebas, y de que Sombra se quede seguro. Lucía lo miró, vio la determinación en sus ojos. Asintió lentamente. Vigilaremos, juntos. Pero primero, lo del accidente de mañana, dijo Miguel. Yo no me voy a subir a ese potrillo. Voy a fingir que estoy enfermo, o voy a decir que tengo miedo después de lo que pasó. Algo. Carlos se enfadará, sospechará. Que sospeche, no puede obligarme, y si intenta algo más, gritaré. Don Rodrigo está cerca ahora. Miguel respiró hondo. El jueves, todo pasa el jueves. Esa tarde Miguel fue a buscar a don Rodrigo. Lo encontró revisando unas cuentas en el corredor. Señor, dijo Miguel. Don Rodrigo levantó la vista. ¿Qué pasa, Miguel? Mañana. No me siento bien para entrenar con el potrillo bayo. Me duele la cabeza. Don Rodrigo estudió su rostro. Vio algo más que un simple dolor de cabeza. Vio una advertencia. Asintió con gravedad. Está bien, descansa. Ayuda en la cocina. Gracias. No se dijeron más, no hacía falta. Don Rodrigo entendió que el niño se protegía a sí mismo de algo, y eso era suficiente por ahora. Carlos, cuando se enteró, frunció el ceño. Enfermo, pero si hace una hora estaba bien. Los niños son así, dijo don Rodrigo con tono casual, sin levantar la vista de sus papeles. Déjalo en paz. Carlos no insistió, pero su mirada, cuando vio a Miguel pasar más tarde, era dura y calculadora. El plan A para el accidente había fallado. Pero tenía el plan B, el grande, el del jueves. La noche del miércoles Miguel y Lucía se reunieron en el cobertizo para planear. Nos escondemos aquí, dijo Miguel señalando el montón de pacas de heno viejo junto al corral de metal. Tenemos vista clara del portón. Cuando vengan los vemos. Tú corres a la casa a despertar a don Rodrigo. Yo me quedo para retrasarlos. No, dijo Lucía, firme. Eso es muy peligroso. Si los dos corremos, se llevan a Sombra antes de que vuelvan. Si yo grito o los distraigo, Sombra se alterará y será más difícil para ellos, y tú tendrás tiempo. Lucía no estaba convencida, pero no había otra opción mejor. Asintió resignada. Traeré un silbato, dijo. De la cocina, si pasa algo malo, lo soplo fuerte. Bien,
Salieron del cobertizo. La noche era tranquila, estrellada. A lo lejos, Sombra dormía de pie en su corral, una silueta oscura y serena contra el cielo. No sabía que la batalla por su libertad y por el futuro del rancho se decidiría en menos de 24 horas. Dos niños, armados solo con un silbato y su valor, eran la última línea de defensa. El silencio de la noche en el rancho, el suspiro era tan profundo que se podía oír el crujir de los insectos. Miguel y Lucía estaban agazapados detrás del montón de pacas de heno viejo, a apenas 20 metros del corral de metal. Cada músculo de sus cuerpos estaba tenso. Lucía tenía el silbato de cocina apretado en una mano. «¿Qué hora será?», susurró Miguel. No podía ver el reloj. «No sé», respondió Lucía, su voz un hilo de aire. «Pero hace mucho que se apagaron las luces de la casa». Miguel intentó tragar, pero tenía la boca seca. Frotó el borde de su camisa entre los dedos, una y otra vez. Miró hacia el corral. Sombra era una masa oscura y quieta. Dormía. De repente las orejas del caballo se movieron, se enderezaron, girando hacia la izquierda, hacia el camino de acceso. Un segundo después, Miguel también lo oyó, el ronroneo bajo de un motor acercándose, sin luces. «Vienen», dijo Lucía, apretándose más contra las pacas. Una camioneta pick-up, de color oscuro, se deslizó como una sombra y se detuvo a unos 50 metros del corral. Se apagó el motor. Las puertas se abrieron y se cerraron con cuidado. Tres siluetas se recortaron contra el cielo estrellado. Una era alta y ancha, Carlos. Las otras dos, hombres que Miguel no reconoció. Carlos hizo una señal con la mano. Los dos hombres extraños se dirigieron hacia la parte trasera de la camioneta y sacaron algo largo y pesado, una rampa portátil de metal. Carlos, con movimientos seguros, se acercó al portón del corral. Sacó unas tenazas de su cinturón. Miguel sintió un impulso de salir corriendo, de gritar, pero se mordió el labio. Tenían que esperar, tenían que estar seguros. Con un chasquido metálico seco, Carlos cortó el candado que aseguraba el portón. El sonido, aunque no fue fuerte, resonó en el silencio. Al otro lado del corral, Sombra se movió. Emitió un bufido bajo de advertencia. «Tranquilo, belleza», murmuró Carlos, abriendo el portón con cuidado. «Vamos a darte un paseo». Los otros dos hombres se acercaron con la rampa, colocándola contra el borde del corral para poder subir a la camioneta. Uno de ellos llevaba una cuerda con un lazo. Sombra retrocedió. Sus orejas se aplastaron contra el cráneo. Empezó a patear el suelo con su pata delantera izquierda. 1, 2, 3 veces. El sonido sordo de sus cascos contra la tierra era un tambor de pánico. «Rápido», dijo Carlos a los hombres, antes de que se ponga bravo. El hombre con la soga avanzó dentro del corral. Sombra relinchó, un sonido agudo y lleno de terror. Dio una vuelta, buscando una salida que no existía. Miguel no pudo aguantar más. No podía ver a Sombra así. Antes de que Lucía pudiera detenerlo, salió de detrás de las pacas y corrió hacia el corral. «¡Alto!», gritó, plantándose en la entrada abierta del portón. «Déjenlo en paz». Los tres hombres se dieron la vuelta, sorprendidos. Carlos recuperó la compostura primero. Una sonrisa fea se dibujó en su rostro a la luz de la luna. «Miren quién se despertó. El domador de pesadillas. Lárgate, mocoso. Esto no es asunto tuyo». «Sí es asunto mío», gritó Miguel, plantando los pies en la tierra. «Él es mi amigo, y usted es un traidor». La sonrisa de Carlos desapareció. «Te lo advertí. Te dije que te alejaras de lo que no es tuyo». Hizo una seña a uno de los hombres. «Sáquenlo de aquí, suavemente, si puede ser». El hombre más grande soltó la rampa y se dirigió hacia Miguel. Tenía los brazos largos y fuertes. En ese momento, Lucía salió de su escondite. No corrió hacia Miguel, corrió en dirección opuesta, hacia la casa principal, soplando el silbato con todas sus fuerzas. El sonido agudo y desgarrador cortó la noche como un cuchillo. «¡Pi!», Carlos maldijo. «¡Cállala! El viejo se va a despertar». El segundo hombre salió corriendo tras Lucía, pero ella era pequeña y rápida, y conocía cada rincón del rancho. Se esfumó entre las sombras de los edificios, el silbato sonando intermitentemente. Dentro del corral, el hombre con la soga intentó lanzar el lazo sobre el cuello de Sombra. El caballo, viendo a Miguel en peligro y sintiendo el pánico general, perdió el control. Un recuerdo antiguo, de olores a sudor y miedo, de gritos y dolor, estalló en su mente.
Con un relincho que era puro terror y furia, Sombra se encabritó. Sus patas delanteras golpearon el aire a centímetros del hombre, que retrocedió tambaleándose. El hombre que se acercaba a Miguel se distrajo por el ruido. Fue el segundo que necesitó Miguel. «Sombra, aquí», gritó, y corrió no hacia afuera, sino dentro del corral, pasando junto al hombre sorprendido. Era una locura, pero era la única forma. Si Sombra veía que ellos querían atraparlo a él también, tal vez reaccionaría. «Miguel, no», rugió Carlos dándose cuenta de su plan. Miguel llegó al centro del corral, frente al caballo encabritado. «Baja, baja, soy yo». Sombra, al oír su voz, bajó las patas delanteras. Su cuerpo entero temblaba, los ojos le brillaban con un pánico cegador. Pero reconoció al niño, reconoció la voz suave en medio del caos. El hombre de la soga aprovechó, se acercó por detrás y logró pasar el lazo por el cuello de Sombra. «No», gritó Miguel, y se abalanzó sobre el hombre, golpeándolo en las piernas con sus pequeños puños. Fue inútil. El hombre lo apartó con un brazo, enviándolo a rodar por el polvo. Miguel cayó con un golpe seco, sin aire. Vio cómo el hombre tiraba de la soga. Vio cómo Sombra, atrapado, relinchaba y retrocedía, asfixiándose. Entonces, algo cambió en el caballo. Al ver a Miguel en el suelo, el miedo en sus ojos se transformó en otra cosa, en protección, en una rabia que no era por él mismo, sino por su amigo. Con una fuerza brutal, Sombra tiró del lazo. El hombre, que no esperaba tanta potencia, salió volando hacia adelante, soltando la cuerda. Sombra se liberó, no huyó, se volvió, y ahora eran sus ojos los que buscaban al hombre que había tirado a Miguel. Avanzó, con la cabeza baja y un resoplido feroz. El hombre se arrastró hacia atrás, aterrorizado. «Carlos, este animal está loco». Carlos, que había estado tratando de ayudar a su compañero a atrapar a Miguel, vio la escena. Vio al caballo, furioso y protector, avanzando. Vio a Miguel levantándose del suelo, tosiendo, y oyó, a lo lejos, el sonido de una puerta golpeando y voces que se acercaban desde la casa principal. Lucía había logrado su objetivo. «Es una trampa», gritó Carlos. «Vámonos, ahora». Los dos hombres no necesitaron que se lo repitieran. Salieron corriendo del corral, dejando atrás la rampa y la soga, y se subieron a la camioneta. Carlos corrió tras ellos. En la puerta del corral, se detuvo un instante y miró a Miguel con un odio que iluminó sus ojos en la oscuridad. «Esto no se acaba aquí, niño», escupió. Luego saltó a la camioneta que ya arrancaba. Los faros se encendieron, cegando por un momento. El vehículo dio un violento viraje y aceleró por el camino de tierra, desapareciendo en la noche. Miguel se quedó de pie, jadeando, cubierto de polvo. Sombra se acercó a él de inmediato, resoplando y tocándolo con el hocico, revisando que estuviera bien. En ese momento, don Rodrigo irrumpió en el área seguido por Efraín, Toño y otros dos peones, todos con lámparas y palos. Lucía corría a su lado, señalando. La escena que encontraron era clara: el candado roto en el suelo, la rampa de metal, la soga abandonada, y en el centro del corral, a Miguel abrazando el cuello de Sombra, quien bajaba la cabeza sobre el niño en un gesto de protección clara. Don Rodrigo se detuvo, tomando aire. Su mirada recorrió la evidencia, luego se posó en Miguel. «¿Estás herido?». Miguel negó con la cabeza. «No, solo me empujaron. Sombra». Sombra los espantó. Don Rodrigo se acercó. Los otros peones lo siguieron, mirando con asombro al caballo, que ahora estaba quieto, permitiendo que todos se acercaran. «Fue Carlos», dijo Lucía, su voz firme por primera vez ante todos. «Él cortó el candado, él trajo a los hombres, yo lo vi, Miguel también». Don Rodrigo asintió lentamente. No había duda, las pruebas estaban allí, y la huida de Carlos lo confirmaba todo. Se volvió hacia Efraín. «Mañana al amanecer, avisa a la policía municipal. Dales la descripción de Carlos y de la camioneta. Que revisen los caminos». «Sí, patrón», dijo Efraín con una mirada de disgusto hacia donde había desaparecido el vehículo. Don Rodrigo se acercó a Miguel y puso una mano en su hombro. «Fue una locura lo que hiciste, pero fue muy valiente». Luego miró a Sombra. «¿Y tú? Ya no eres un caballo maldito, eres un guardián». Sombra resopló, como si entendiera. La amenaza había sido detenida por esa noche, pero las palabras de Carlos, gritadas al huir, resonaban en los oídos de Miguel. «Esto no se acaba aquí». Carlos estaba fuera, libre, y Rafael Salazar, el hombre que movía los hilos, seguía en Guadalajara, con su dinero y su ambición intactos. La batalla por Sombra y por el suspiro solo había ganado una escaramuza. La guerra continuaba. 3 días después de la noche del intento de secuestro, la tranquilidad no regresó al rancho El Suspiro. Una tensión diferente, de espera, se había instalado.
Carlos no apareció, y la policía no tenía noticias. Todos sabían que era solo una tregua. La verdadera tormenta llegó de una forma inesperada. Un auto oficial del municipio, blanco y verde, subió por el camino polvoriento y se detuvo frente a la casa. De él bajó un hombre con uniforme y un portafolios. No era Rafael, era alguien peor, la ley. Don Rodrigo lo recibió en el corredor. Miguel, desde la puerta de la cocina, observaba con Lucía. «Buenos días, don Rodrigo», dijo el oficial. «Tengo una orden de notificación». «¿Notificación de qué?». El oficial sacó un documento con sellos. «Es acerca de una deuda garantizada con bienes muebles, con el Banco Capital Jalisco. Usted firmó un aval, hace 2 años, donde ponía como garantía el ganado equino de cría registrado». Don Rodrigo palideció. Esa deuda se estaba renegociando. El proceso de renegociación fracasó hace un mes por falta de pagos. El banco ha vendido la deuda a un nuevo acreedor, el señor Rafael Salazar. El oficial pasó una página. Él, como nuevo titular del crédito en mora, ejecuta la garantía. Aquí tiene la lista de los animales que están bajo prenda. Y aquí señaló una línea específica. Este caballo, identificado como Semental Azteca, nombre sombra, número de registro, es uno de los bienes embargables para saldar parte de la deuda. Miguel no entendía todos los términos, pero entendió lo esencial. Por una deuda, Rafael tenía derecho a llevarse a sombra, legalmente. Don Rodrigo tomó el documento con manos que temblaban. Esto es una trampa. Él compró la deuda para esto. Eso es asunto entre usted y el señor Salazar, dijo el oficial con voz impersonal. La orden es válida. El señor Salazar ha solicitado trasladar el animal a una exhibición en la Feria Ganadera de Guadalajara, como parte de su valoración. Usted tiene derecho a estar presente. El traslado será mañana. ¿Y si me niego? Entonces vendrán agentes judiciales a hacer cumplir la orden y podría enfrentar cargos adicionales. El oficial dejó el documento sobre la mesa. Lo siento, don Rodrigo, mi trabajo es notificar. El hombre regresó a su auto y se fue. Don Rodrigo se desplomó en una silla, con el rostro en las manos. Miguel corrió hacia él. ¿Qué pasa? ¿Se puede llevar a sombra? Don Rodrigo levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una rabia impotente. Sí, Miguel, puede. Por la ley, jugó sucio, pero jugó dentro de las reglas. Compró mis deudas, y con eso, tiene un derecho sobre el caballo. Pero no puede. Es injusto. La ley a veces no ve la justicia, solo los papeles, dijo don Rodrigo con voz cansada. Pero entonces algo se endureció en su expresión. Pero no se lo va a quedar. Mañana voy a esa feria, y tú vendrás conmigo. La Feria Ganadera de Guadalajara era un mundo de ruido, luces y olores abrumadores, el sonido de los altavoces anunciando eventos, el gritar de los vendedores, el mugir de cientos de animales, el olor a comida frita y estiércol. Para Miguel era un infierno. Rafael los esperaba en un corral de exhibición pequeño, cerca de los pabellones principales. Sombra estaba allí, encerrado en un espacio 3 veces más pequeño que el suyo en el rancho. El caballo estaba cubierto de un sudor espumoso, los ojos desorbitados, girando en círculos sin parar. El ruido y las multitudes lo estaban volviendo loco. Don Rodrigo, Miguel, qué honor, dijo Rafael, vestido con un traje de vaquero costoso y una sonrisa triunfante. Ya ve, todo legal, un simple trámite. Esto es una vileza, Salazar, dijo don Rodrigo conteniéndose. Los negocios son negocios, pero les doy una oportunidad, una salida. Rafael señaló a Sombra. El caballo está nervioso, no vale nada así, pero si el niño aquí puede demostrar que lo puede controlar, montarlo, aquí y ahora, frente al público, entonces, tal vez reconsidero, tal vez lo dejo ir. Era una trampa obvia. Rafael pensaba que Sombra, en ese estado, nunca se dejaría montar, que atacaría a Miguel. Sería el fin del vínculo y la prueba de que el caballo era inútil. No, dijo don Rodrigo de inmediato, es demasiado peligroso. Pero Miguel estaba mirando a Sombra, mirando el pánico en sus ojos. Lo había visto así antes, la primera vez, y había logrado calmarlo. Aquí era mucho peor, pero era su única oportunidad. Lo haré, dijo Miguel con una voz clara que sorprendió a todos. Miguel no, insistió don Rodrigo agarrándolo del brazo. Él me necesita, dijo Miguel mirando a don Rodrigo. Si no lo hago, se lo llevan para siempre, y usted dijo que lucharíamos juntos. Don Rodrigo vio la determinación en los ojos del niño. La misma determinación de Juan. Lentamente soltó su brazo. Asintió una sola vez. Ten cuidado. Rafael frotó sus manos, satisfecho. Excelente. Hagan espacio. El niño jinete va a domar al caballo fantasma. La noticia corrió.
Una multitud empezó a congregarse alrededor del pequeño corral, atraída por el espectáculo. Cámaras de teléfono se alzaron, el ruido aumentó. Miguel ignoró todo, solo veía a Sombra. Con permiso de un guardia, abrió la puerta del corral y entró. «Cálmate», susurró, acercándose muy despacio. «Soy yo, solo yo». Sombra relinchó, retrocediendo contra la cerca trasera. Sus cascos golpearon el suelo de concreto. «Es mucho ruido, lo sé», continuó Miguel, usando el tono bajo y monótono que siempre funcionaba. «Pero no te harán daño, yo estoy aquí». Se acercó más, hablando sin parar. Le habló del rancho, del silencio de la noche, del olor a hierba seca. Le habló de la cicatriz y de que ya sabía la verdad. Le habló de que no estaba solo. Poco a poco, el cuerpo tenso de Sombra comenzó a ceder. Las orejas, que estaban planas contra el cráneo, giraron un poco hacia la voz de Miguel. El resuello espumoso disminuyó. La multitud, en silencio ahora, observaba la escena increíble. El niño que susurraba y el caballo negro que se calmaba. Miguel llegó hasta su lado, alzó una mano y la posó en el cuello sudoroso de Sombra. El caballo tembló, pero no se movió. «Ahora, vamos a salir de aquí», dijo Miguel. «Pero necesito que me lleves». Con movimientos lentos y seguros, como le había enseñado Lucía a observar, Miguel tomó la brida que colgaba de un poste. No era la de Sombra, era una prestada. Se la colocó con suavidad. Sombra dejó que lo hiciera. Luego, Miguel se colocó a su lado. No usó un estribo. Con un esfuerzo, se impulsó y subió al lomo del caballo, acomodándose sobre su espalda ancha. Un murmullo recorrió la multitud. Rafael, al borde del corral, dejó de sonreír. Sombra se estremeció al sentir el peso. Dio un paso lateral. Miguel se inclinó sobre su cuello, acercando la boca a su oreja. «Ya estás a salvo», susurró. «Ahora, camina, solo camina». Y Sombra caminó, dio una vuelta lenta alrededor del pequeño corral, con Miguel sobre su lomo, erguido y sereno. No era un trote, no era un galope, era un paseo tranquilo, de confianza total. La imagen era poderosa, el niño pequeño y el gigante negro, unidos, indiferentes al ruido y las miradas. Rafael no podía creerlo, su plan se había vuelto en su contra, había creado el espectáculo perfecto, pero ese espectáculo demostraba que el caballo solo obedecía al niño. Y ahora toda la feria lo había visto. «¡Basta!», gritó Rafael furioso. «Ya está, se lo llevan». Pero en ese momento, don Rodrigo se abrió paso entre la multitud. No venía solo. Detrás de él iban 2 policías estatales y un hombre con traje. «No, Salazar, ya basta usted», dijo don Rodrigo. Su voz retumbó con una autoridad que no usaba hacía años. «Estos agentes tienen una orden para revisar sus negocios, y este señor», señaló al hombre de traje, «es del banco. Tiene algo que decir». El hombre del banco se aclaró la garganta. «Señor Salazar, hemos descubierto irregularidades graves en la compra de esa deuda. Falsificación de firmas, sobornos a un empleado. La compra es nula, la deuda y su garantía siguen en poder del banco, y hemos iniciado un nuevo plan de pago con el señor Mendoza. Usted no tiene ningún derecho sobre este animal». Rafael se quedó pálido. Esto es un error». «No hay error», dijo uno de los policías, «y tenemos a un tal Carlos López, su ex capataz, que está dispuesto a declarar sobre sus planes de sabotaje y secuestro a cambio de un acuerdo. Le vendrá bien un abogado, señor Salazar». Rafael fue rodeado por los policías. La multitud empezó a tomar fotos de su humillación. Don Rodrigo se acercó al corral. Miguel había bajado de Sombra y estaba abrazándolo. «Es libre, Miguel», dijo don Rodrigo con los ojos brillantes. «Es libre. Y nosotros nos vamos a casa». El viaje de regreso a El Suspiro fue en silencio, pero era un silencio lleno de paz. Sombra viajó en el remolque, tranquilo, sabiendo que volvía a su territorio. Miguel iba en la cabina del camión, al lado de don Rodrigo. Al llegar, el atardecer pintaba el cielo de naranja y violeta. Don Rodrigo detuvo el vehículo frente a la casa. Los dos bajaron y liberaron a Sombra, que salió trotando hacia su corral amplio, oliendo la tierra familiar. Don Rodrigo se quedó mirando la escena. Luego, se volvió hacia Miguel. «Miguel», dijo, y su voz sonaba frágil, «he cometido muchos errores. Te alejé cuando debí acercarte. Dejé que el miedo y la culpa gobernaran. Pero hoy, al verte montar a Sombra allí, con todo en tu contra, vi la verdad. Vi el corazón de tu padre, y vi a mi hijo». Miguel lo miró, sin entender la última palabra. Don Rodrigo se arrodilló, quedando a la altura del niño. Puso sus manos grandes sobre los hombros de Miguel. «No soy tu padre de sangre, pero si me lo permites, me gustaría ser tu familia. Este rancho es tu hogar,
no por obligación, porque tú lo elegiste, y porque yo te elijo a ti. Miguel sintió que el mundo se detenía. Luego, una ola de calidez, más grande que cualquier otra que hubiera sentido, lo envolvió. No dijo nada, solo se lanzó hacia adelante y abrazó a don Rodrigo con todas sus fuerzas. Don Rodrigo lo abrazó de vuelta, estrechándolo fuerte, como si nunca fuera a soltarlo. Al lado del corral, Sombra observaba. Lucía se acercó y se paró junto a la cerca, una pequeña sonrisa en su rostro silencioso. Miguel se separó de don Rodrigo y corrió hacia ellos. Los tres, niño, caballo y niña, miraron el horizonte donde el sol se despedía. La verdadera maldición nunca fue la furia de un caballo. Había sido el rencor, la codicia y el silencio de los hombres. Esa maldición se había roto. Lo que quedaba, bajo el cielo crepuscular de Jalisco, era más fuerte. Un hogar reconstruido, un lazo de confianza y la libertad de un suspiro, finalmente en paz.